inside, feeling alive. Nothing in sight, forever in flight. Follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights, work as a guide to memories that we're making tonight. Oh yeah, we'll make it tonight. Yeah. I'll do anything that I feel like I wanna do. I'm living life like I got nothing left to prove. No end in sight, just always staying on the move. I'll go all night if that's just what I gotta do. Life's too short to care about what you can't afford. Memories are in what you explore, so just don't be ignored. Go ask for more, go ask for more. 'Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? I'll just breathe in. 'Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? I'll just breathe in. I'm in a race that everybody's chasing fast. They wanna be that someone on the screen at last. They ain't looking inside for their needs in life. They wanna be liked by everybody in sight. But trust me, being free ain't spotlights. No, it's long nights and it's long fights with yourself all the time to get your mind right. But if you put in the work, you can find the light, alright? I'll do anything that I feel like I wanna do. I'm living life like I got nothing left to prove. No end in sight, just always staying on the move. I'll go all night if that's just what I gotta do. Life's too short to care about what you can't afford. Memories are in what you explore, so just don't be ignored. Go ask for more, go ask for more. 'Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? I'll just breathe in. 'Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? I'll just breathe in. Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? I'll just breathe in. Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for Muy buenas, yocrinas y yocrinos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Me presento, soy Mask y bienvenidos a Hogwarts Legacy, el juego que es fan, bueno, como sabéis todos, soy fan de la saga de Harry Potter. Y antes que nada, ¿vale, chicos? Os voy a... Hola, Rivio, ¿cómo estás? Os voy a ir un poco comentando, ¿vale? Antes que nada, para ir un poco introducir, ¿vale? Un poco introductorio. Yo he hecho el cuestionario de Wizarding World, ¿vale? Y aquí está mi varita y mi casa, ¿vale? Como ya dije antes, chicos, yo soy de Ravenclaw, la página me lo confirma. Y mi varita es de corazón de dragón. Yo creo que es una varita que no podía quedarme mejor o sea, de corazón de dragón para mí, ¿vale? ¡No! ¡Muchas gracias! Muchas gracias por esa suscripción. Ya 2 meses. Qué grande eres. Y nada, chicos, eso, ¿vale? Para que... Luego también me ha salido, por ejemplo, también que mi patrón es una serpiente. Cosa que también lo veo bien, porque soy muy fan de Voldemort y de los mortífagos y de la marca del Señor Oscuro y todo esto. Así que, de momento, creo que está bastante bien. Y vamos a embarcarnos en nuestra aventura por Hogwarts.
tenemos el placer de informarle de que dispone de una plaza del colegio Hogwarts de magia y hechicería para que inicie el curso en quinto año. El curso comienza el 1 de septiembre. Hemos preparado el material que necesitará para comenzar las clases y le acompañaremos en su viaje al castillo. Como ya sabrá, el decreto para la moderada restricción de la magia en menores de edad prohíbe el uso de la magia fuera del colegio a los alumnos menores de 17 años. No obstante, debido a las circunstancias únicas de su admisión, el ministerio ha acordado cortésmente que el profesor Eleazar Fig le ayude a perfeccionar sus técnicas de lanzamiento de hechizos antes de acompañarle desde Londres al castillo para que asista al banquete de principio de curso y a la ceremonia de selección. Muy cordialmente, Matilda Weasley, directora junta. Matilda Weasley, de los Weasley. Bueno, lo importante es que vamos a elegir nuestro personaje, nuestro alumno de Hogwarts. A ver, podemos elegir predeterminado, pero no, vamos a elegir cómo somos nosotros. A ver, yo creo que esta es la cara, ¿vale? Uy, soy el Lero. Va a dar un beso. Vale, a ver. No, este no soy yo. Este tampoco. Este parece ser, no tanto. No, esta vez vamos a intentar. No sé si se va a poder pelo verde, ¿eh? Vale, este soy yo. Vale, gafas 100%. No sé si se pueden poner otro tipo de gafas. Me gusta más este tipo de gafas. Solo tener unas gafas así medio. Mi pelo normalmente es... A ver... No... Mira, yo suelo llevar siempre muchas veces este tipo de pelos. Pero este sería el mío. Este sería mi pelo. Mi pelo es muy alborotado. Hola Dani, ¿cómo estás? Mi pelo es muy alborotado, es muy caótico. Y este es 100%. O sea, no tengo que mirar otro pelo. Este es mi perro. No es el de Harry, ¿eh? El de Harry es otro. El de Harry es uno que está por aquí. El de Harry es este. Este es el de Harry. Este no es el de Harry. Harry no tiene este pelo ni de coña. Yo no lo he visto nunca con este pelo. Yo creo que tiene por aquí, pero bueno, de momento, color del pelo. Yo lo suelo tener negro. ¿Vale? Este solía ser como mi pelo, ¿vale? Vamos a ver. Marcas en la cara. Esto es como lo de... Como si fuera... peligroso, ¿no? Me mola que tenga como cicatriz. Como algo. O sea, que sea imperceptible, pero que sea, ¿sabes? Yo creo que esta es perfecta. Siempre me han gustado mucho las cicatrices en el ojo. Y esta me mola un huevo. Pecas y lunares. Suelo tener a mí normalmente, ¿vale? Sí, ya los vi, tacos. Sí, lo vi. Suelo tener normalmente... tener muchas pecas por la cara. Y mi complexión... puede ser... Es que puedo recrear a... Cuando yo hacía rol de Harry Potter, que yo hice un rol de Harry Potter hace mucho tiempo, la apariencia es esta. La apariencia es completamente esta. Ojos obviamente no van a ser de este color. Vale, mis cejas normalmente suelen ser bastante niveladas. Suelen ser... Es como más o menos... Creo que son estas mis cejas, más o menos. Mi color de cejas es negro. No sé, color de ojos. Mis ojos no son tan negros. O sea, son marrones. Sí, soy raro, ¿vale? Tengo el pelo negro y los ojos marrones. Sí, es una cosa muy rara. O sea, pero no un marrón. Es un marrón raro, ¿vale? Sí. Yo utilizo gafas. Sería más o menos... Este sería yo en la vida real. Bueno, a ver, no tanto. Bueno, sí, qué coño, sí, se parece bastante a mí. No tanto, porque variamos un poquito, pero bueno. A ver.
It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. Mi voz yo creo que es I esta, am ¿no? indeed a student, but I could very well be able to help you. Es como mi voz mucho más... Sí, joder, pues máximo. Entonces tenemos una combinación. O sea... Yo creo que mi voz es esta, ¿no? El tono 2. No, That es was el tono... quite something. No, esta es demasiado fuerte. Esta es demasiado fuerte. Hola, Wal. Esta es It was demasiado fuerte. wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. Me gusta esta. Selecciona la dificultad. Normal. Ponle un nombre a tu personaje. En este caso, le voy a llamar... ¿Puedo ponerle...? Tengo que buscar un nombre de mago. Nombre de mago bueno. No, difícil no. A ver, ¿puedo...? Ah, espera, ¿puedo cambiar el tono? A ver, espérate. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. No. I am indeed a student, but I could very well be able to help you. Este sería como mi tono, ¿no? It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. Este sería como mi tono. Este sería como mi tono, yo creo. De voz, más o menos es como mi tono. Quiero ponerme un nombre chulo. Claro, tiene... Por ejemplo, a ver... O por ejemplo... No, de la casa de... Queda bien, ¿no? Mask Lestrange. Queda muy bien, ¿no? Como de la familia de los Lestrange. A ver, voy a poner... Es así, ¿no? Se escribe. La familia de Lestrange. Puede ser así más o menos... ¿No? O bueno, como tengo una serpiente, me parece bien, podemos intentar Mira. De los Riddle, chavales. De los Riddle. Yo creo que de los Riddle queda bien. Más Riddle, tío. Le queda bien. Además, mi patrón es una serpiente, así que perfecto. A ver, mi patrón es una serpiente, así que no... Mask Riddle. Empieza tu aventura. Y soy un mago. Está todo bien, ¿no? Este soy yo, vale. Ok, empezamos. Mask Riddle, chavales. Ah, it appears we are almost ready to depart. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me before the term begins. Eleazar! George! Glad my rather cryptic description of our location did not fault your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatregoers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Oh, of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea. As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Ages since I've been to the castle. A mí, loco, tío. Would be good to No es see tanto, old no es pile of a ver, rocks. es medio.
que no podía crearme Joker, ¿no? Tenía que crearme si yo fuera estudiante, que es lo que he querido toda mi vida. Eso es un animado. Warner Bros. Games present. No es tanto face reveal. No es tanto face reveal. Increíble, tío. Maravilloso. Glad I caught you before you left for Scotland. Just barely. And who is your traveling companion? A new student. New? Yes, sir. I'm starting school as a 5th year. How extraordinary. Joder, It is es que se parece- indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Nor have I. Of course, as the other 5th years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to Ah, me speed a recuerda bit before muchísimo the a una term cosa begins. mía. Well, you couldn't have Literalmente. asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. Have you seen this? I have. Opinions differ as to how great a threat Ranrock really is. Although I've yet to convince my colleagues at the Ministry, I believe he is a significant threat. No he And visto nada. it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the Ministry knew about his activities. Before I could respond, I received this. It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume That she had to get rid of it quickly Son la leche. to keep it Súper safe. presumably from Ranrock. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's the glow? I don't see a glow. Nor do I. Merlin's beard. How did you... Wait! We do not know. A tomar por... Literalmente. Vale, los recordad que los Texas cuando salen si tienes has tenido experiencias cercanas a la muerte. What the fuck? The key! Give me your hand! Oh, Axios. Vale. Are you all right? You're hurt. Perhaps a bit. Take this. It's Wiggenweld potion. That stuff will right you in a Ergo second. vitalizante. A ver. Hombre, te tienes que curar, claro. Es obvio, ¿no? What happened? Poor George. I can't believe he... What the hell got into that damn thing?
attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never. Eso es cierto. Professor? Sir, where are we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a port key. Port key? An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. I'm feeling better, sir. Harry deba comprar huevo en el Mercadona. I would. But stay close. We've no idea who created this port key. Or why. O sea, estamos... Literalmente no sabemos dónde estamos, ¿vale? Por lo que veo, ¿vale? O sea, estamos... O sea, era un traslador, ¿vale? Y el traslador nos ha llevado a... Vete tú a saber dónde. Pero es cierto que los dragones no pegan. ¡No! Ya sé dónde nos ha llevado. How far did that port key take us? Farther from London than the carriage traveled. We're Esta es la somewhere in the Highlands Scottish Hotel. Highlands. Sir, those ruins. Do you The think... port key was meant to lead us there? I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that port key to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be. Vale, tener en cuenta que en el universo de Harry Potter estas zonas, mirar primero los graficazos. Mind your step. Vale, mirar los graficazos. Mira esa, esa como iglesia. O sea, míralo, tío. Mira el agua. Joder. Esto sí que es un juegazo, tío. Where do you suppose your wife got the port key that brought us here? A good question. Miriam spent years searching for evidence of a long-forgotten form of ancient magic. Mira el agua, tío. Mira qué bien está hecho el agua. Ancient magic? Yes, a powerful magic wielded by a rare few. Vale, vamos a tener que Seems llegar to have been lost to time. para allá. ¿Va a llevar a la iglesia? Creo. Hogwarts Castle was built by, and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the port key, but I am certain it was to do with that search. Ah, there's the path down below. This way. Por aquí. But sir, Perdón. why was your wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. Mira qué guapo, tío. Mira qué guapada, tío. Vale. Is that ice? Eso es hielo. It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment. Someone wanted to block this path. Let's see some of that wand work you were practicing. Bueno, espérate. Focus on the center. Nuevo hechizo desbloqueado. Lanzamiento básico. Pulsa R2. Ah, vale. Pulsando para lanzar R2. Es que no, como que cuesta. O sea, le estoy pulsando R2 para hacer lanzamiento básico, pero ¿cómo lo lanzo? Ah, vale. Que es cargando, vale, es vale. O sea, es así. Vale. Usa la cámara para seleccionar un objetivo activo. Si prefieres seleccionar objetivos y moverte el avatar usando el mismo stick, desactiva la opción apuntado relativo con la cámara. Vale. O sea... Wow. That was a bit rougher than I'd expected. Muy bien hecho. Pero ahí, Hagi, ¿por qué no me has pagado aún la vara?
nos quieren llevar. Estamos donde. No, no creo. Ah, up there. Ahí arriba. No, dime que vamos. Lo dicho. We're close ¿Ves? now. It's ¿Ves? just ahead. Llegamos a la esta. Sabía que teníamos que ir allí, sí o sí. What the fuck? Steady yourself. Reparo. ¡Qué pasada! ¡Qué locura! Almost there. ¡Qué guapo! O sea, mirar el efecto del hechizo, tío. Tío, esto es la hostia. O sea, se va mostrando muchísimo. Mirad cómo se suben las escaleras, tío. O sea, ¡guau! ¡Qué juegazo más inmersivo! Why would someone have built this here? I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a ¡Es una reason. casa! Let's have a look around for anything that ¡Es una seems casa! Mirad el escudo. out of Ese place. escudo tiene toda la pinta de ser algo de Harry. O sea, esto es una casa. El mapa muestra los alrededores en el río del centro. Vale. Explora las ruinas. Esto tiene pinta de ser muy sospechoso. Mira, hasta puedes golpear esto como si fueras de normal. Qué guapo. Mira. Esto es una casa. Vale, pero estas ruinas tienen que haber. Amigo, aquí está. Hay que investigar. Professor, it's a mural of some kind. Perhaps our host was a noted seer. Interesting. Es un afamado vidente. O sea, estamos hablando mucho, Rivio, de momento muchísimo. ¿Has visto que el personaje, como me lo he creado, va a decir que no? Esa estatua. Professor, this statue. This may have been his home. Esto podría haber sido su hogar. Claro, pero vamos a ver, una persona, su hogar aquí, en medio de la nada. Gráficamente ya estoy acostumbrado. Técnicamente no, o sea, yo no estoy acostumbrado a este pedazo de gráficos. Y más en PC, ¿sabes? Vale, tenemos que explorar más, pero ¿para dónde vamos? Si es que tampoco hay mucha zona donde explorar. Ahí está la estatua. Vamos a intentar ir por aquí. Tiene que haber algo por aquí. Vale, joder, la casa es más grande de lo que parece, ¿eh? La casa es mucho más grande de lo que parece. That enchanted crystallized stone again. But what could it be blocking? ¿Qué estará? What's this? Professor Fig! ¡Esto es Gringos! ¡Es Gringos! How odd. Why would someone have conjured that gringos. enchanted stone Se te escucha here? lejos. Vale, chicos, dame un And how momento, is there me a acerco room más. behind it? Ahora se me escucha mucho mejor. What room? Para que no se me escuche tan I largo. don't see anything. There's that glow again. Me he like the acercado glow más on el the micro, es que lo portkey tenía muy container. lejos. Estos gringos. ¿Qué tendrá que ver gringos con acantilado? Una casa en medio del océano. Interactúa con la magia. What in Merlin's name? En el nombre de Merlín. Despierta Godric's heart. al duende. Where are we? I don't believe it. Pero esto...
Gringotts. Esto es Gringotts. Esto es Gringotts. O sea, literalmente... Esta es la entrada de Gringotts. Lo sé por el... Por la runa... O sea, por la cerámica del suelo. Mira. Hello? Este es el duende maquero, te lo he dicho. Es que esto es Gringotts. Que te despiertes. ¡Ay, qué mono! It can't be. Just a moment. What? Ooh. ¡Ay, qué monada, por Dios! Me encanta los... Welcome to Gringotts Wizarding Bank. ¿Ves? Está en el banco de Vault Gringotts. number 12, I presume. Precisely. The key? Your wife's portkey. Oh, yes, of course. El traslador de sus cosas. This way, then. O sea... ¿Qué? Stay close. Me encanta Gringotts. Me encanta cómo se mueve, tío. O sea, es como... súper divertido. After you. No me juzguéis porque me parece Keep your mono. hands inside the cart Un if you duende, don't por favor. wish to lose them. Súper inmersivo, chicos. Súper How many vaults inmersivo. are there in Gringotts? Hundreds. Mirar In las fact, cámaras, we'll see ¿no? quite a few on our way to Cada vault una es number una 12. máscara. As we speak, we're Cada just una es una beneath the cámara main lobby. The vaults you see now are the newest. Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are O sea, most el banco más grande uncommon. del... Only Imaginaros, one with ¿vale? great wealth or Imaginaros power, or both, could have arranged for poder such a tener service. el banco. You'll want to take a breath. A what? That waterfall washes away all enchantments. It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults that we're La passing cámara now. más baja. Mira, qué Vault guapo. number 12 Cada was cámara commissioned shortly after es- Gringotts was founded encanta over porque cada 4 cámara puede ser centuries de ago. algo It resides in mágico, the ¿sabes? De deepest part cualquier of the mago, bank. de brujas. Settle in. We've quite a distance to go. Es que me encanta, tío. Me encanta, es maravilloso. Vault number. Vault 12. Momentous day. On your way. Se supone que los duendes no es... se quedaron con el banco de Gringotts. Los duendes eran como tíos en la época nazi. Controlaban todo. Professor, the armband that guard was wearing was glowing. Like the glow you saw on the portkey container. No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. Ya nadie la vigila. O sea, debe ser súper... Guau. Mírala, es que cada cámara tiene su propio arma. Es que es brutal. Es que es brutal. Here we are. Cámara 2. O sea, mirar esta locura. When tío. was the last time this vault was accessed? O sea, es la única cámara, has been stationed at my desk ¿vale? for Pero hundreds mirar of years. la In enorme that time, cámara. no one has Claro, visited Vault que aquí 12. los magos y until las brujas today. más importantes, ¿vale? Son los que tienen dinero, obviamente. Pero, o sea, tened en cuenta, estamos muy abajo de la tierra. O sea, muy abajo. O sea, pero mirad,
Imaginaros tener esta cámara en el banco, tío. Estaría guapísimo, tío. Estaría guapísimo. Por cierto, cada cámara tiene una llave secreta diferente, ¿vale? Es una combinación de puertas diferentes. Vault 12. Thank you for your help. O sea, mirarlo. What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait! Cerrar la puerta. Mirad, vale, That para was empezar, certainly unexpected. el mural Let me think. ya me da una pista. There must be something here. Rebelio. El hechizo Revelio, perhaps. A ver, Revelio? Rebelio es el hechizo a de revealing encantamiento revelador. charm. No time like the present. Let's see what we're missing, shall we? Ready your wand and focus. Vale. O sea, tengo que ir rápido. Para que no me pille el toro. Rápido. Espera. Usa L para sujetarme la varita y dirígela al símbolo para aprender el hechizo. Cuando aparezca el comando. Para allá. Vale. Aprendí Rebellion. Lanzar Rebellion. There! I saw something. ¿Ves? Te lo he dicho. Move a bit closer and try again. O sea, primero vamos a investigar esto, ¿vale? O sea, antes que nada, ¿vale? Bueno, cáliz no tiene mucha historia. O sea, es una cámara como una cámara cualquiera. No sé, esa figura me da un poco más de mal rollo, ¿vale? O sea, básicamente la cámara es esto. Rebellion. A door. Lo sabía. That's a start. Sabía It's that que symbol again. este símbolo I don't suppose you see a way to... Este símbolo I tiene do, Professor. 100% That que symbol ser has the algo de same una glow as casa. the one I saw in the portkey Tiene que container. ser algo de una If casa. what you can see reveals the way forward, then Algo I como dare una say we familia, are about to una familia de discover the magos. secret of this vault. Lead the way. Lumos! This is no ordinary vault. No, I porque suspect es de we will otra need to cámara. earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of Vale, test? esto no lo he contado. Cada cámara I do. de Gringotts tiene una But to what maldición. end I can't say. Una prueba Stay para close. que la There will be gente no disapparating que if things quiera go poorly. aprovecharse Not out of Gringotts. de lo que tenga esa cámara tengan que pasar la prueba, ¿vale? Cada cámara tiene una prueba diferente, ¿vale? Algunas veces es luchar, o sea... O sea, está muy bien, tío. Se nota que está currado, se nota que está currado mucho. Mira, por ejemplo, esto es lo de los arcos de bobería, por ejemplo, el arco cruzado, que es justamente se ve por los picos que tiene. Se llama arco cruzado, ¿vale? Está así. No sabemos muy bien a dónde vamos. Che, ¿qué clase de Elden Ring es ese? No es un Elden Ring. Grutor. I see something up ahead. What is it? That glow again, but on the floor. Básicamente tengo que interactuar. Lumos! What happened? When I Vale. moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, I'm fine. Pero You seem to have caused the floor to change. That statue. ¿y esa estatua? What statue? I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. Decide cómo proteger. El camino a Hogwarts. Para entrar a la cámara nos hemos dado cuenta de que estaba vacía. Vi un símbolo brillante en la puerta oculta
en el símbolo que había en el recipiente del traslado. There Hemos abierto must la be puerta, something to that hemos reflection visto you're de repente seeing. una vasta extensión de oscuridad. Creemos que seguimos en Gringotts, pero desde luego no es una cámara normal. Vale. Try casting Revelio, perhaps. I presume this is what you saw reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait. When you moved, the reflection turned in the direction of the light. ¿En serio? Perhaps you should cast Lumos. ¿Tengo que girarme? Vale, tengo que aprender el Lumos. Esto es sencillo. O sea, el Lumos es sencillo. Lo tengo el Lumos ya, chicos. Has obtenido el encantamiento Lumos, ¿vale? Se asigna de forma automática al conjunto de hechizos. Lumos ilumina la encantamiento de tu varita para ayudarte a mejor ver en zonas oscuras. Lumos. Well done. Now the reflection is turning towards me. It does follow the light. Tengo que girar hasta que la sombra coincidía con la estatua. ¡Qué guapo, tú! Tengo que enfrentarme. Ahí está la prueba. Look out! Actio para atraer, obviamente, descendo. Leviosa! Depose! Depose! Vale, lanza ataques. Expulso! Protego! Confringo! ¡Qué guapo! Levioso! Ya era hora que empezara la acción. Confringo! Recordad que esto, o sea... Levioso! Hostia, vale. Expulso! Protego! Esta es la prueba de la cámara. Expulso! Vale. Descendo! Expulso! Depose! Hasta 4. De momento Levioso! tenemos... Revisa los objetivos para conocer el camino a seguir, ¿vale? A ver, de momento... Levioso! Expulso! Levioso! Vale. Le he dado. Depose! He dado. Descendo! Buah, tío, que me ha dado. Depose! Confringo! Si le tira, y lo peor es que le lanza el protege. Levioso! Vaya por Dios. Vale. Volver a intentar. Vale. O sea, tengo que habituarme todavía al combate, ¿vale? Al combate, más o menos. Es que es difícil. Usa protege cuando te salga un círculo amarillo. Yo creo que sí, Máximo. Yo creo más que es eso, ¿no? Que es... Tengo que proteger 3. Levioso! Expulso! Levioso! Confringo! Descendo! Vale, casi me queda claro, hasta que no aprenda el Expulso! Vale, ya, perfecto. Protego! Lanzamiento básico. Depose! Confringo! Defendo! Vale. Estás con el lanzamiento básico. Ya tira el lanzamiento básico. Stay close! No me alejo. Lumos. Professor Fig! Professor, where are you? This isn't good. Where am I supposed to go? Se supone que tengo que seguir la... What's happening?
The wisps of magic seem to be leading me somewhere. Vale. Oh, that's where they're leading me. That glow again. No, me jodas. 2 estatuas. 3 estatuas. Vale, activa las estatuas. Revelio. I suppose I'm on my own this time. Vale, esta vez me toca solo. Lumos. Te giro. Listo. ¿Te he girado? I need to align these statues with their reflections. Ah, vale. It Aquí. seems I have no choice. I'm going to have to fight my way out. Vaya, pues. Stupefy. Lumos. Vaya. El lanzamiento básico no me mola tanto. Vale. Lo que pasa es que vale, mantén, lanzas protejo para contraatacar con desmayos. Vale, pero el desmayo todavía no lo tengo. Y dejarlos aturdidos. Los enemigos aturdidos reciben más daño y se indican con números dorados. Vale. Ok. O sea, lo que estaba haciendo, vale. Vale. O sea, me tienen que atacarme, venga. Desmayo. Vale, bien. O sea, es literalmente este, vale, ya le puse. Desmayo. Vale, pues salió. Ahora sí. Va. Vaya por. Qué mala. Que me cuesta apuntar, tío. Vaya. Revisa los objetos para... Sí, vale. Vale. Pero si lo estoy haciendo, ¿no? ¿Por qué? Vale, es que quiero que tengo del apuntado rápido. Vale, uno menos. Vaya por Dios. Vale. Voy para allá. Va. Doble control. ¡Paga! Dime que ya he acabado la prueba, ¿vale? Vale. Lumos. Vale. Mirar esto. Mirar el suelo, tío. Qué guapo. Es como que... No sé qué narices está pasando, pero me mola. O sea, L para sprintar. Vale. Final de la cámara. El cromo, chavales. Qué guapo. Vale. O sea, esta era la puerta. Espérate, no hay más, ¿no? O sea, no hay para otro lado. O sea, tengo que pasar por ahí. Acabo de atravesar. Vale, o sea, básicamente es por aquí.
O sea, tengo que pasar sí o sí. Wow. Pues no lo sé, Ribe. Yo creo que sale en junio, por ahí más o menos, para la Switch. ¿Qué es esto? ¿Ves al personaje, no, Ribe? ¿Lo ves, no? ¿A quién te recuerda? There you are. How did you... What is this place? I don't know. But I found this floating above that basin. That is no mere basin. Es un That is a pensadero. pensive for viewing memories. I wonder... Van a abrir los pensamientos. Los van a verter en el pensadero. Follow my lead. Me ha salido bien, me ha quedado bien, me ha quedado bien. Claro, esto está hecho con magia, mira qué bonito. ¿Todo está en su sitio? ¿El traslador está bien escondido? Quizá muy bien. No sé si la ruta que hemos creado... Es imposible de seguir. Solo para alguien que no sea capaz de ver rastros de magia antigua, pero yo puedo. Tu capacidad para ver lo que ¿Por qué se ha otros no puesto en pueden inglés? no O sea, en bastará, español. Percival. Estamos confiando a quien se embarque en esta senda poderosos secretos, un saber que otros querrían obtener a cualquier precio. Sí, y si tenemos razón, Charles, la bruja o el mago que supere tengo ni estas idea. pruebas demostrará que merece ese conocimiento y la responsabilidad que eso implica. Hemos hecho lo posible. Bueno, lo posible, habéis hecho un pedazo de... Joder, no sé. Vale, ahí está el pensamiento. That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. No sé, no lo Miriam, sé, Gochu. and perhaps George died in pursuit of knowledge that Pero me has mola been que cambien, dormant for que vayan cambiando. centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We were... It all looks rather different than it did a moment ago. Someone's coming. Who were they? I don't know. But, sir, you shouldn't be in there. I was right. Ranrock. Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's Vault. And why are you here? No saque la varita que no se sabe ningún hechizo, Just cabrón. give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Me encanta el pelo, tío. Mira, mira qué bien está Sir, hecho. they have the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have Dime que no se la mata. Dime que no I se la ha have no matado. patience for traitors. Now, Se lo acaba de cargar. where were we? I'm not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful.
yo no me quiero perder al viejo, hombre. El pig me ha caído bien. Are you all right? Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Where are we? En Hogwarts. It can't be. Hogwarts. It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up River here. Drive. Come. We have a sorting ceremony to get Hogwarts o to. River Drive. Espera. Dime que es Hogwarts. Efectivamente es Hogwarts. Esta excepción el personaje se parece, no es clavado a mí, pero se parece bastante. Qué bonito. Wow. Empezamos esta aventura, tío. Ya la habíamos empezado, pero la empezamos ahora ya 100%. Mira, es Slytherin. Te sale la S abajo de Slytherin. Puede ser que cada vez cargue... Hola Tony, ¿cómo estás? Mira, Gryffindor, Ravenclaw y tiene que salir de Hufflepuff ahora. Aquí, ahí está, Hufflepuff. Ahí está Hufflepuff. Sigamos. No, espérate. Se puede a esto. Oh, good. We vale. haven't missed the sorting ceremony. I'm no expert, but that seems more appropriate. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the Ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Se parece muchísimo a mí. Ready for the sorting ceremony? No me lo creo que lo haya hecho tan casi clavado, no clavado, pero vamos. Me encantan esas túnicas, tío. Phineas, Nigellus, Black. Black, este es de la familia Black. Prepare yourself to meet the headmaster. Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony's over. There were complications. Complications? It seems the goblin problem has... Enough. Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. Por favor. I'll be in touch. Necesito esa capa. Guau, está petadísimo, ¿eh? Madre mía. Professor Weasley, we've one more to be sorted. Profesora Weasley. Welcome. You're just Bueno, in time. vamos a ver Have a qué seat. casa me toca, chicos. A ver, según lo de... Vamos a ver. Ah, yes. A bit older than the others, aren't you? You come here Llegas with aquí por ideas preferences and preconcebidas, ciertas expectativas. preconceptions. Certain expectations. Estoy deseando empezar las clases. La verdad es que estoy I'm looking deseando... forward to meeting my professors and learning all I can at Hogwarts. Indeed.
Hogwarts has much to offer a dedicated student. Es que and what you learn in class will prepare you for challenges outside the classroom as well. Hay inteligencia. Clever indeed. You have the ability to reflect Aprende clearly rápido. on that which Sí, puzzles ya sé por dónde va. others. And you've a ready mind, quick to learn. Perhaps you belong in Ravenclaw. ¡Vamos! Tal vez encajes bien en Ravenclaw, chavales. Obviamente acepto mi casa, claro que sí, chavales. Es que la inteligencia, creatividad e ingenio. Es que en mi casa, es que es... ¡Mua! Te quiero, Ravenclaw. Obviamente soy de Ravenclaw. Ravenclaw. Obviamente encajo bien en Ravenclaw. Obviamente. ¡Hala! Ya soy alumno oficial de Hogwarts de Ravenclaw. Es que encajo bien. And one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. ¿Qué? Enough! It's not as though I've banned flying altogether. But don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Que vayáis, coño. Quite an entrance. It's lovely to meet you. I'm... Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? Obviamente. Vámonos a avisar a chavales. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. Obviamente. Es que además ni me lo ha pensado. O sea, Ravenclaw de cabeza. Y es que es obvio que soy de Ravenclaw. It's quite uncommon for a student to begin as a fifth year. Might be a bit of a challenge, but one I'm sure you're up for. I am, Professor. This is the entrance to the Ravenclaw common room. Me encanta los solve a certijos. riddle to enter. I won't be of much help, I'm afraid. This sort of thing has always confounded me. Además creo que no es de Ravenclaw. Creo. Ella. Who lived longer? The ghost or the poltergeist? A ver, vamos a pensar. A ghost or a poltergeist? Lo que no ha sido, no ha existido, exactamente. A non-being can never have been. Well done. Now, go on in Estaba and pensando, get digo, some si sleep. no puede ser You have a big ninguno de day las ahead dos, of you porque tomorrow. I ¿cómo shall van a be back vivir in un the morning poltergeist to y collect you fantasmas? for your Los fantasmas first viven class. años. Thank O sea, you, miles y Professor miles de Weasley. años. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Qué magia. Ahora resulta que es la villana, ¿te imaginas? No, déjame ver la casa, hombre. O sea, déjame ver la sala común. Es que es maravilloso, tío. Es precioso. Aquí estamos. Mírale, mirad, chicos. Luego me decís, no, pero es que mirad, mirad qué bonita. Mira qué bonita Better head es. to the common room. Por lo menos mi habitación es bonita, es preciosa, tío. Mira ahí. Creo que he dormido aquí. Esta es mi cama, ¿no? Encuentra tu sala común, obviamente. Mira, 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 mira. Hasta los cuadros son animados. Qué guapo, tío. Esos detalles, esos son detalles, tío. ¿Puedo reflejarme en el...? Bueno, nunca los espejos reflejan bien, o sea que en los juegos da igual. Obviamente a Ravenclaw, que me han metido, pero obviamente es que quiero estar en Ravenclaw, o sea, es que soy un Ravenclaw, entonces... Voy a investigar. Voy a investigar un poquito más. Es que me ha metido a Ravenclaw por algo, o sea, que Ravenclaw 100%, ni el super seleccionador ni mal elegido. For the right moment. Qué bonito, tío.
starting Hogwarts in I'm not sure this is the right spot. Es que sería yo. Hola Sana, ¿cómo estás? Sería yo literalmente una rata de biblioteca en Hogwarts. O sea, es que me pasaría horas y horas. Sí, nada más empezar. Nada más empezar, hijo. Tienes inteligencia, aprendes rápido, encajarías bien en Ravenclaw. O sea, no me he elegido otra casa que no sea Ravenclaw. He dicho, obviamente, claro, hacerme mi casa. Mirad qué bonito, tío. Qué bonita es la casa de Ravenclaw. Ah, este es el de las chicas, entiendo. I suppose some introductions are in order. Vamos a hablar con esta señora. One moment. Watch this. Ah, es un chico. Espera, voy a dejar un botón. What is this? Someone threw a dung bomb. Let's get out of here. That wasn't quite the reaction I wanted. ¿Y qué esperabas? Oh well. What did you hope would happen? Exactamente. I suppose I hoped it would lighten the mood. Ravenclaws can be a bit on edge the first day of class. I'm Everett, by the way. You seem downright calm next to some of these characters, and you survived a rather harrowing trip here. Tengo ganas de mi primer día. Tengo bastantes nervios. Realmente nunca he estado nervioso. O sea, no suelo estar... O sea, soy nervioso de por sí, con lo cual no tengo... I'm glad to be here, ready for classes to start. Good. Glad to hear it. Truly, there's no reason to be nervous. Most professors are firm but fair. I mean, not all of the tricks I play are as simple as a tossed dung bomb, and I'm still here. Wait, did you say most professors are firm but fair? Estoy en PC. I did, but probably best I let you judge for yourself. I do tend to push their limits. I should wander off before someone traces that dung bomb back to me. Nice meeting you. You too, Everett. Everett me recuerda mucho a Luna, tío. ¿A dónde vas, Everett? Mira, por ejemplo, a ver, obviamente, de la sala... Mira, es que mirad, chicos, es que es maravillosa esta sala, tío. No me digáis que no me... Supongo, si mal no recuerdo, la... No he sido yo. Creo que no he sido yo. Normalmente, en Ravenclaw, ¿vale? Aquí es la gente... A ver, espera, dame un momento. Voy a poner el pause. Voy a bajar un poquito la música para que se me escuche más. Aunque me he subido el micrófono. O sea, ahora mismo se me tiene que escuchar mucho más y la música un poco menos. Más o menos. Ahora tendría que estar ya. Vamos a volver a la partida. Bueno, vamos a guardar primero. No vaya a ser que la liemos. ¿Vale? Y vamos a volver a aquí. Vale, como se está explicando, en Ravenclaw, ¿vale? La mayoría, pues eso, son gente creativa, estudiosa. Entonces, a ver, ya he bajado el juego. Espera, he bajado el juego. Voy a bajar el juego. A ver, ahora se tiene que escuchar un poquito mejor. Bueno, básicamente ahora ya no se escucha. Espera un momentito. Dame un momento porque no sé qué ha pasado. Que lo tenía bien. A ver. Ah, desde OBS no, desde el juego. Vale. Culpa mía. Sorry. No lo había entendido. Volumen de la música. Vale, lo vamos a poner un 50. Bueno, un 65. No, 66. ¿Dónde es el cuarto para agitar la varita? No, eso es la sala de los menesteres, Máximo. Eso todavía tenemos que llegar. Ahora voy a explicaros un poco la historia de Ravenclaw, ¿vale? Como veis, bueno, Ravenclaw se basa en gente que son creativas, son imaginativas, son sobre todo, pues eso, ¿no? Gente que... Preséntate a Amit, preséntate a Samantha. ¿Dónde estás? Amit y Samantha. Samantha está por ahí, ¿no? Este es el dormitorio de las chicas, obviamente. Por eso no me dejan pasar. ¿Ves? Todo el mundo... Me encanta porque son súper listos.
Y me encanta el rollo. Mira, este también debe ser amigo mío. Why, hello. Would you like to take a look? Mira qué maje. Can't see too much in the day. Well, except for stars like Sirius, Canopus, Vega, and Arcturus. Me encantan las estrellas. Por eso es que pego en Ravenclaw. Pleasure to have you in Ravenclaw. Never met someone who's been so close to a dragon before. Can't say I recommend it, frankly. It's nice to meet you, Amit. I take it. Mira el avatar, Sana. Oh yes, so much to be learned from the stars. Also, there's something about the open air and night sky above the tower. It's invigorating. You will adore astronomy. Professor Shaw is incredibly Me encanta la astronomía. Las estrellas me I fascinan. hope astronomy's on my schedule. It sounds interesting. I have good news for you. You are most definitely taking astronomy. Regístrate porque a mí me dijo que soy de Ravenclaw. You will be enthralled with the tower. Que mi aspecto patronus es una serpiente y que mi varita está hecha de corazón de dragón. I suppose I'll see you in class then. Yes. Oh, and speaking of class, better get to my first one of the year. Nothing like the smell of fresh parchment, is there? Be seeing you. Vale, son ratas de biblioteca. Es que la gente me dice, no, es que, pero a mí me gusta estudiar. Las cosas que me gusta estudiarlas y me gusta conocer del mundo y me gusta conocer y ser creativo por eso, ¿no? Con cada diseño, con cada cosa, me gusta aprender. No me gusta aprender por aprender. O sea, mira, botánica me encanta, por ejemplo. I want him to be in the perfect place. Me pasa lo mismo. A place he'll be happy with. But I can't seem to find it. Great golden gobstones. I want him to thrive here. Golden gobstones. My own little expression. Me he traído este brote de distamo de casa y quiero que esté. So want him to feel cozy. Somos muy excéntricos los de Ravenclaw. So much healing Pero power somos in such a little increíbles. plant. Somos muy I've a grandes bit of a magos. thing for plants, as you can Y brujas. see. Pleased to meet you. I'm Samantha. Nice to meet you, Samantha. Is Dittany used in Wiggenweld potion? It is. Looks like someone's been studying up on their potion making. Actually, Professor Fig told me about Wiggenweld potion. Of course. I heard you were studying with him before term. He's an enigma, Fig. Teaches about theory, yet seems to know a lot about practical magic. Fig es un enigma, enseña teoría, pero parece ser mucho... Es un erudito. Professor Fig does know a great deal about different forms of magic. Well, I hope he told you about more than Wiggenweld. You've lots to Me encanta catch sobre up todo on, la I'm marca sure. que me he hecho en el ojo. Me encanta muchísimo. Bueno, espero que no solo te dedicaras de pociones, explicase, tienes que ponerte al día. Esto es lo que te iba a decir. An affinity for herbology is more typical of a Hufflepuff than a Ravenclaw, isn't it? Ordinarily, perhaps, but it runs in my family. We've a full plot of these little fellows back home. I suppose you could say herbology is in my roots. Ah, entendido. Eso es cierto. O sea, la herbología no es tanto... A ver, lo de Ravenclaw es más el tema del conocimiento, ¿vale? Y saber de todo lo que le rodea, incluida herbología, pero no son expertos en herbología. Los de Hufflepuff son más de expertos en herbología y más de labores de campo. Pero es raro que una Ravenclaw sea herbóloga. Is it common practice for students to grow their own ingredients? Oh, yes. In fact, our herbology teacher, Professor Garlick, encourages it. And I don't think Professor Sharp, our potions master, cares where you get your ingredients, as long as your brews are all perfect. Entender que los profesores no van a ser los de las películas. No va a estar Snape, no va a estar ninguno. O sea, son completamente... Además, como habéis visto, el director es Black, es de la familia Black, con lo cual es descendiente, no sé si lejano o cercano, de Sirius, ¿vale? Pero más o menos para que os introduzcan en ese mundo. It was nice to meet you, Samantha. Good luck with your Dittany. Thank you. And good luck to you too on your first day. Básicamente me gusta. A mí me mola un huevo. Mira. ¿Como la manzana? Mira, por ejemplo. Es que saben de cartografía, saben de todo. Y me encanta. Sobre todo es que no he tenido ni que pensarlo. Es que directamente me han metido a Ravenclaw. Entonces, claro, es lo que... Mira, por ahí hay otro. Lo que más me gusta es de algunos cuadros esto, tío.
eso, por ejemplo, que se muevan los cuadros. O que los libros vuelen, por ejemplo, también. Que se coloquen automáticamente por ahí, que sigan volando. Eso está muy bien. Somos el pasado de la saga. Sí, algo me temía. Esta es la entrada de la esta, ¿vale? O sea, espérate. Pero mirad la sala de Ravenclaw, qué bonita, tío. Es preciosa. Obviamente. El inicio, ahí está. I trust you're ready for your first day at Obviamente, Hogwarts. una gana de I've been aprender. dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs. Las pruebas de los exámenes finales. Se llaman timo, ¿vale? Yes, your ordinary wizarding level exams. ¿Ves? El título indispensable de magia ordinaria. After much discussion with the headmaster, que son los exámenes para tener, para ser mago, para ser oficialmente considerado. Me hace muchas veces que se llame timo. Here you are. Aquí tiene. What is it? It is a wizard's field guide. Del campo de mago. Le sirve para hacer seguimiento de lo que aprenda para que alcance el nivel esperado del quinto año. Vale, entendido. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Me encanta, me queda genial el azul. Es que por eso es mi color favorito. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions. Está muy bien, Oswald. Walk with me and we shall put it to the test. O sea, literalmente es que, claro, a ver, no es un fairy reveal, pero es bastante parecido a mí. O sea, lo he dicho ya antes. Mira, lo que me encanta de Ravenclaw es eso. Es que además tiene de símbolo un águila, ¿vale? Que es mi animal favorito. Es que... Vale, pensaba que había algo de rebelio. Vale, mira. Es que además está como en una biblioteca la sala común, ¿vale? O sea, es maravilloso. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Pero espera, antes de Harry Potter es la época de Why don't you cast Revelio on this bust and see what details the de field guide Lily can provide? y James Potter, ¿no? Y de Tom Riddle. ¿Qué tengo que hacer qué? Ah, Revelio, espérate. Revelio. Vale, ahí está. El busto de Ravenclaw. Este busto esculpido en honor a la casa de Ravenclaw se encuentra en la noble torre de Ravenclaw. Me encanta. Acabas de desbloquear un desafío de la guía de campo. Aquí aparecerá lo que te queda para superar los desafíos. Los desafíos de la guía del campo son la única forma de obtener puntos de experiencia. Vamos a abrir guía de campo. Nivel 1. Desafíos. ¿Vale? Vamos a ir a los desafíos. No me dice, no me deja otra, no. Vale, desafíos. Escoger la primera opción. Guía de campo, ¿vale? Recoge las páginas, cada desafío. Vuelve al menú de desafíos para recoger tus recompensas. Salir de la guía de campo, vale. Ok. Vale. El busto de Ravenclaw. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. En este caso los cuadros no eso. Pero mira, ¿veis dónde está? Mirad lo que tiene que bajar todo para llegar a la torre de... A la esta de Ravenclaw. Es como muy escondidita, me mola. A mí me mola eso. No time to waste. You've classes to attend. Me mola muchísimo. Además, si mal no recuerdo, tenía acceso a la biblioteca fácil la esta de Ravenclaw. Yo quiero ir para abajo. ¿Por qué no me dejas? Bueno, vale. A ver.
Vale, no. 13 de 21. Espera un momentito. Déjame investigar un poquito, señora. Que quiero ver abajo. Vale. Tranquilo, juego, tranquilo. Bueno, a ver, obviamente te va diciendo, ¿no? O sea, los colores... Estos son los colores de Ravenclaw. 100%. Good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Seguimos en la torre de Ravenclaw, recordar, ¿vale, chicos? Open it up and find Central Hall. Has descubierto un poco de viaje... Ah, vale, lo de las llamas. Vale, ok. Abrir el mapa. ¡Hostia! ¡Qué guapo! Hogwarts se divide, selecciona la región para continuar. Los polvos flu se representarán las que has descubierto, incluidas las de la sala común de tu casa. Las llamas flu grises indican la ubicación que no has descubierto aún. ¿Vale? Ok. Selecciona. ¿De aquí? No. La profesora ha descubierto por ti. Ha desbloqueado las llamas flu para ti. O sea, esta. El vestíbulo central. Está muy guapa la torre, ¿eh? Está muy guapa. Me encanta. La torre, además, la de Ravenclaw, os comento un pequeño detalle. La de Ravenclaw es la más alta de todas las torres que hay en Hogwarts. Para que lo sepáis, básicamente. Sirve para protegerte de los ataques y puedes bloquear. Vamos, espera un momentito, chicos. Que me doy un momentito. Voy a bajar una cosita. Ok, vale, le damos atrás. Esto no se me ha puesto ahora. El juego tendrá mods 100%, no se sabe. ¿Cuándo aparece CJ para el enemigo final? Always something happening here. It's the heart of the hive. Mirad qué guapo, tío. So to speak. Mira, estos son los más... That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And vale, I'd like recordar to be sure una cosa. Ahora os enseño una Hogsmeade cosa. as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Gracias, profesora. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival. Ha sido enormemente vago. What happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. Mi sospecha es que hay algo más de eso de que buscaron sus pertenencias y luego emprendieron un camino. Me temo que no. I'm sorry, Professor, but I'm afraid that's all there is to it. Almost precisely what Professor Fig said. Mira, hablando de eso, es lo que te iba a decir. Hablando del rey de Roma. Oh. Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Parece que, o sea, es que me ha metido a Ravenclaw de una, tío. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm Me just encanta. Mirar la ropa, Perfectly tío. good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Por favor, explícame un poquito. Good luck today. And remember to use your field guide. Mirad las túnicas. Luego os voy a enseñar una cosita de las túnicas de Hogwarts. As I'll be using it to keep up to date on your progress.
Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended. Veis que las túnicas son diferentes, ¿verdad? And I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't No son get todas you negras. to Hogsmeade for those supplies. No se sabe, Oswald. Está ahí. Mirad, por ejemplo. ¿Ves qué diferencia hay entre él y yo? O sea, básicamente es la misma túnica. Bueno, es la túnica, pero los colores son diferentes. Entonces, él es de Slytherin, yo soy de Ravenclaw. Se nota esto. Vamos a buscar otro de... Mira, este es de Hufflepuff, ¿vale? Se le ve. Mírale. Y, mira, los dos. Aquí están los tres. Slytherin, Hufflepuff y Gryffindor. Se les nota mucho lo de las túnicas. Lo que me encanta es el azul y dorado de mi casa. Es que es la hostia, o sea. Está muy bien. Vale. Habla con el profesor Fig. Vamos, profesor Fig, amigo. ¿Tú crees que deberá mucho estar tiempo sin transfigurar? It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you masterfully evade Professor Weasley's interrogation regarding our late arrival? Es que claro. I did my best. Los de Ravenclaw saben eso. I'm fairly certain she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more. Básicamente eres como Harry Potter. Te enfrentas al villano más fuerte ahora mismo. To share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Tengo curiosidad si el profesor Fig es de Ravenclaw. Tengo mucha curiosidad. Mi primera clase es cuerpo a cuerpo, entrenamiento de varita. Me imaginaba. Defensa contra las artes oscuras. Obviamente. ¿Ya empezamos la primera en la frente? This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead. What with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. Yo sé que Weasley tiene que ser de Gryffindor, and a good friend. Tiene toda la pinta. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Vale, asiste a la clase de defensa contra las artes oscuras. Vale. Bruja encantada, nuevo objeto desbloqueado. He visto por aquí algo. He visto por aquí algo. ¿Dónde está esto, tío? Está sonando algo, pero no sé dónde. Ahí está. Ah, mira, aquí hay otro. There's something in there. I just know it. Lenora, esta es de... Hello. I don't believe we've met. Oh, hello. I'm Lenora. Pardon me if I seem a little distracted at the moment. Vale, esta pertenece a Everyone Hufflepuff. thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. Aquí hay algo más. There's something more to this. ¿Has averiguado algo sobre ello? Have you gained any insights about the painting since you've been studying it? I did discover that casting Lumos has an effect of some kind. But I'm not sure what to do next. Vale, hay otros Are there cuadros. other empty paintings like this around the school? Yes, a few. This entire place obviamente. is somewhat of a riddle, to be honest. Y por eso me encantan. If I can work out the riddle of this one, I'll know what to do with all of them. As good a place as any to begin.
Es que tiene toda la pinta. Tenía toda la pinta la Weasley de ser Gryffindor. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. Voy a intentarlo yo, a ver. Déjame. Do come and find me if you stumble on something illuminating that solves the mystery. Vale, ¿cómo puedo hacer? Descubre el secreto del cuadro. ¿Cómo lo descubro? Lumos. That spot must be a clue. Este sitio debe ser una pista. Voy a mirar por si está cerca. ¿Este sitio dónde puede estar? A ver. Ah, te lo pone. Aquí abajo, justamente. La armadura se gira. Mira, Rebelli por aquí. Rebelli. Esto es de... Este es el monje de la... El estatua de Gregory, el este. Ve, aquí hay una cosa. Lumos. Let's get you back to your frame, little moth. Vamos a devolverte a tu cuadro, amiga. Me encantan las misiones secundarias. Vamos a devolverte a tu cuadro. ¿Qué tienes? ¿Ya? I knew there was a connection. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. Me encanta ir cogiendo cositas por aquí, tío. Vale, 15 puntos para Gryffindor, chavales. Ahí estamos. O sea, Gryffindor para Ravenclaw. Qué guapo. Mira, aquí hay otra cosita. Cerradura nivel 1. Vale, tendré que aprender al Ojomora, seguramente. Para poder guiarme. Tu persona tiene flashbacks de Vietnam. Nada, de momento voy a ir a defensa contra las artes oscuras. Que creo que tiene que estar por aquí. Aula de pociones. Ubicación de llamas descubiertas. Vale. No, es por si acaso hay algo que me pueda... Ah, no, ahí hay una estatua, pero no sé cómo llegar a ella. Ya llegaré. De momento vamos al... Mira, esto es interesante. Poción herborizante. Vale, esto me viene bien. Vale. Clase de pociones. Habla con la doctora, no sé qué, no sé cuánto. No estábamos en clase... Ah, vale, todavía no estamos en pociones, vale. Joder, soy gilipollas. Pensaba que estaba en la sala correcta. Bueno, se nota que es de pociones, ¿no? Vale, ok. He visto algo por ahí. He visto como una araña. How nice to see you, my young friend. No me jodas que me están hablando los cuadros. Dime que no. ¿Me están hablando los cuadros? Por favor. Míralo, tío, cómo mola cuando... Mira, además... Las armaduras se mueven. Este se parece un huevo a Albus. No, Leitia creo que llevaba huevos de Doxy, pero se cuajaría. Imagínate vivir en un cuadro, tío. Estaría guapísimo. Allá hay un... Allá hay un... Este. Una... ¿Y esta hoja? ¿No puedo hacer nada con la hoja? No, supongo que no. Que no es esquizofrenia, qué pesado sois con la esquizofrenia, macho. El pobre no está... Mira, esta señora, a ver. Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? How? He seguido las pistas. I found the location depicted in the painting, and then I cast Lumos to guide a moth back to the frame. Claro que sí, hombre, igual. Puede ver agua. Pity I was so close to solving it. You have a knack for solving riddles. Obviamente soy de Ravenclaw. So is Meat, although he does tend to over-explain. Well, I'm glad someone figured it out. The moth! I should have seen that. La polilla hacia la luz. Desafío desbloqueado. ¿Completas misiones secundarias o de relaciones? De momento no hay nada, ¿no? Vale, vámonos a la clase de pociones. Se supone que es por... O sea, la clase de defensa con las artes oscuras. Claro.
A saber yo dónde está el mapa. ¿Dónde está? Vamos con el ejercicio, claro que sí, hombre. A ver, dame un minuto. Voy a hacerlo. Clase de defensa contra las artes oscuras. Vale. ¿Por dónde tengo que ir ahora? Vale, ah, me lleva. Vale, guay. Ahora lo hago. Darme un minutico. Aquí iba bien. Ah, vale, que esto se... ¿No? Ah, corcho. Pensaba que no sabría. Bueno, que se me buguea. A ver. Mira, otro de Ravenclaw. ¿Qué pasa, compañero? Dame un abrazo. Estamos en la misma casa. Cuando hay niebla es como que se buguea, ¿eh? Patio de transformaciones. Pibes. Anda, mira. ¡Oh! El fantasma Pibes. No, Rebelio. Vale, perdón. Lumos. ¿Y cómo puedo hablar con él? El Pibes, tío. El Pibes es la hostia. Es un fantasma súper divertido. A ver, vamos a ver si... amigo, aquí hay cositas. Aquí hay cositas. Aquí hay... Ahí estamos. El cuadro de Ilius. Este cuadro representa al joven mago huérfano Ilius, que fue famoso por salvar su aldea del mago tenebroso Raxidian y un ejército de mentores tras invocar su ratón patrón. ¿Un ratón de Patronus? ¡Guau! Flipas. Ahí hay un... Vale, no me va a abrir Nivel 1. Vale. En cuanto llegue a la sala me pongo a hacer ejercicio. Escucho cosillas. Voy a ver... Aquí hay un Lumos. Aquí hay algo. Aquí hay algo. Aquí hay algo. ¿Será arriba? ¿O abajo? Aquí estabas. Ventana de la serpiente de la bestia serpentina. Aunque los Slytherin les gusta pensar que esta ventana es de alguna manera un tributo al fundador de su casa, en realidad es una bestia serpentina enrollada alrededor de un árbol que se extiende desde la boca del legendario Hombre Verde. Coño, sí que es larga la vidriera. Vale, vámonos a artes oscuras. Y... empezamos. Bueno, espérate, que se buguea esto. Desmayo. ¿Eso es todo? Bombarda, a tomar por... Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the es que a veces largest poacher raid como in que se Eastern para un Wales poquito. and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. ¿Qué es Leviosa? Es Leviosa, ¿vale? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity. Regístrate. Especially in the heat of battle. Now, Pon un let's correo y practice what regístrate. we've just learned, starting with something small. Vale, voy a aprender el Levioso, pero antes... Espérate. Bueno, espera. El Leviosa en el libro se dice Levioso, sí, lo conozco.
Levioso. Ya es un ataque, ya es un poder bastante importante, ¿eh? Levioso. Espera, que voy a hacer ejercicio en honor a 8. Uy. 1, 2, 3. Let's try something a little larger. 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Let us begin with the basic cast. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. No me deja registrarme, ese es el problema. Pues y crear una nueva cuenta. Vale. See how the dummy deflected your cast? Ajá. This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, A ver, a recuerde, surprised opponent is a weak opponent. el enemigo es débil. Vale. Mantener asignar. Vale. So artfully stood. Now, well Va. Vale. Vamos. Very good. But the best way to practice is by dueling. Con un duelo. We'll start with you two. Duelists, take your marks. ¿En serio me tengo que Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Vale, me voy a enfrentar a un Slytherin. Me estás tocando las narices. This should be easy. How's the view? You're good. How perceptive. Stupid. Hey, good form. I know. Lucky. Nothing lucky about it. This can't be your first duel. Let's just say I'm quite glad. ¿Dónde vas, amigo? ¿Dónde vas? Tiene que abajo ponerte la contraseña. Not bad for a beginner. You give as good as you get. Vaya por Dios. Ok. I put you on the spot. Storm, muchas gracias por seguirme. Rose to the challenge. Points to Ravenclaw. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. Gracias, hombre. I demand excellence from my students. They are capable of achieving Y it, deben conseguirlo. and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Shallow Mr. puede darle Sam un will have some consejo. ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with Me additional encantan las clases de assignments. Hogwarts, no duran nada, tío. Ya está, ya ha acabado la clase. Right. That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Se acabó la clase. Es que me encantan las clases de Hogwarts. No estudias una mierda. Always thought Levioso was for first years. Not anymore. Se te ha bugueado la capa, amiga. Se te ha bugueado un poquito la capa. You drilled Sebastian. He's strong competition. Well done. Tía, ponte bien la capa que me estás poniendo nervioso. Bueno, en fin. Mira. If you know the right spells. Oh, I'm No me not gustan much mucho for los dueling. duelos. I prefer to keep things friendly. Vale. Básicamente, mira. O sea, las clases duran una mierda. Dime, Storm, ¿qué tal? Cuéntame. Voy a hablar con Nice él. work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice?
It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. Nunca había visto usado mi habilidad en un In combate. fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Esquiva el tema, para mí no me engañas. La magia requiere intención y talento. You know, ¿Sabes? Encajaría perfectamente en you cierto club de might duelo be a exclusivo perfect fit y for no a certain autorizado. exclusive, Dime unsanctioned qué es. dueling Dime organization. qué es. Dime, por favor. Dímelo, por favor. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Obviamente. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're Exactamente. going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. Cerca de la entrada de la torre del If reloj. you're interested. Obviamente me interesa, claro que sí. Till next time. Ya está, misión completada. Clase de defensa con... Estudiante de primera. Vamos, loco. Vamos, 20 puntos para Gryffindor, chavales. Para Gryffindor no, para Ravenclaw, ¿vale? I've always said that travel broadens the mind. Vale, he descubierto el ala de encantamientos. Mira, tengo una PC Ryzen. Este juego me irá bien. Creo que sí, Storm. Yo no suelo tener... Yo no tengo muchos... O sea, no tengo una PC buena. Tengo una PC bastante... Es potente, pero no es tanto. Sí que es verdad que a mí, por ejemplo, a veces se me traba. Pero mira, ¿ves cómo me va el juego? Me va bastante fluido. Pues yo creo que te irá bien a ti. Si a mí me va bien, yo creo que a ti te irá también bien. Aquí no puedo hablar con nadie, ¿no? Vale. Por cierto, Storm, ¿qué casa serías tú? Jabo, ¿qué tal? Amigo, cofre. ¡Ay, Dios mío! I couldn't agree more. I haven't slept in days. Martin's... Vale, aquí hay algo. Pero no lo consigo encontrar. Listo, lo encontré. Esqueleto de un Augurey. No es la polla de esto. Pero a mí en el directo no se ve muy bien. ¿Será del OBS? Puede ser, Storm. Puede ser. Tendrás que configurar el OBS para que se vea bien y fluido. Créeme, que yo me tiré un rato configurándolo. En este esqueleto es de un ave, de un fénix islandés. Se trata de una ave extremadamente tímida capaz de predecir cuándo va a llover. En el pasado se creía que su apenado llanto presagiaba la muerte. Ya están disponibles misiones secundarias. Por ejemplo, una misión secundaria es esta. Clase de encantamientos. Vamos a ir a la clase de encantamientos. Tampoco está... No me fastidies que la clase de encantamientos está cerca. Esto tiene que tener algo. ¿No? Qué raro. Vaya por eso. De todas maneras, Storm, si tienes que hacer de todas maneras un... ¿No? ¿Aquí tampoco? Bueno, pues tenía toda la pinta para que fuera... Tío, es que está muy bien hecho, tío. Está muy, muy bien hecho, tío. Es que me encanta cómo está hecho. Es completamente inmersivo, tío. Revelio. What are you up to now? Torre de defensas contra las artes oscuras. Ubicación encontrada. Hay a veces que se traba un poquito Storm, pero como ya te digo, es un poco... Si tú tienes...
por lo que me dices, tú tienes una Ryzen, que quiere decir que es mejor que la mía. Mucho mejor que la mía, además. Y mira a mí cómo me va. Me va de fluido, entonces... La cosa es que lo tienes que configurar tú. Mira, esto tiene algo. Efectivamente, aquí hay algo. Lo que no sé es dónde. A ver. Es uno de estos murales. Es uno de estos murales. Lo que no sé es de dónde. Ah, mira, ahí arriba hay algo. Aula del profesor Fig. A ver. No. Estos baños me suenan. Estos baños me suenan muchísimo. Vaya. ¡Epa! ¿Y esto? Rebellion. ¿Qué es esto? Estos baños me suenan muchísimo. No me van a dejar, ¿no? No sé si son estos o son los otros, pero me suenan muchísimo. El cuarto para quitar la varita lo encontré. Este tiene que cenar algo. ¿No? No. ¿Y aquí no tampoco hay nada? Entonces, ¿qué tengo que ir? Espérate. Ah, ya lo registré. ¿Esto qué es? Esto es lo de la sala de... ¿No? No, 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 no. Esto es lo de Gilde y Roja. Gilde. Ahí hay algo. Profesor Fig, por si no tuvieras suficientes cosas que hacer, el ministerio me ha encargado que organice la oportuna llegada de un nuevo estudiante de Hogwarts. Es de 5º año, se lo puede creer. La profesora Weasley insiste en que necesitará una escolta y un mentor que le brinde su ayuda para aclimatarse antes de que empiece el curso. Así que le encomiendo esa tarea. Habla con la profesora Weasley para tener más información. Profesor Phineas Nileus Black, el director. Vamos, que le mando a... aquí hay algo, tío. Lo que pasa es que es súper jodido encontrarlo. Claro, ahora yo... No, tiene que estar por aquí. O sea, el profesor Fig es como Gilde y Roja, ¿no? Mira, hablando del rey de Anuba. Hola, profe. Opa. No, aquí no hay nada. Golpea la gorda de la puerta de Gryffindor, pues muy vale. Que no, que no, que no. Que yo soy de Ravenclaw. Cabo. Tiene que estar por aquí. De repente ha dejado de sonar. Mirad. Antes sonaba y ahora ya no suena. Qué raro. Celestial cáliz oscuro. How nice to see you, my young friend. Pero ¿dónde está la... Ah, vale, que la sala de pociones está arriba. Es un poco tonto. Buah, un poco más y me come. Professor Ronan tends to go on a bit. Aquí hay We algo. sometimes have to remind him to finish the lesson. Some of us don't Aquí hay algo. necessarily want him to get back to the lesson. ¡Hola! ¡Qué guapo! ¿Cómo te explico que me ha dicho que soy de Ravenclaw? Pues... ya lo sabes. ¿Y dónde está la profesora? ¡Profesora! Vaya por Dios. Pues si estoy en la clase, ¿no? ¿Es lo que tengo que hacer? Ah, vale, que tenía que darle al principio. Un poco tonto. Here, behind you. There is an open seat here.
Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that you will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? Hmm? I am afraid it is too late to study now. The summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, ahora practicado el mobiliate. El mobiliate es un hechizo de olvido, ¿vale? On one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Vale. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Vale, el accio. Vale. Vamos a aprender el accio. Qué rápido se aprenden los hechizos, de verdad. ¡Accio! Accio. That is not bad. You are a swift Aprende bastante learner. rápido. Veo mucho potencial. Pero recuerde, esto no sirve si no practica. Sigue así, podrás ser rival para la señorita Onai. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Este tiene pinta de ser de Slytherin. No sé por qué me da la vibra de que es de Slytherin. Mira, es que las clases de Hogwarts duran una puta mierda. Luego me dicen, no, es que te pasarías todo el día estudiando en Hogwarts. Chaval, mira las clases que duran, ¿sabes? O sea, duran menos y nada. Un hechizo y ya, ¡hala! Ya se acaba la clase. Ojalá hubiera sido las clases así cuando yo estaba estudiando. No de un montón de horas, sino, un hechizo y ¡boom! Ya está, accio. Vale, aprende rápido, tira para afuera, ya está, o sea. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. Se va a buguear un poco eso. What better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest student start us off? ¿Que yo pensé qué? No duran nada, Máximo, no duran nada las clases, son la hostia. Vale. Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm. Ven para acá. That's it! Now, think of this like gobstones, if you will. But instead of throwing the marbles out, splendid! Very good! No! Don't lose your composure. Vale. Very good. Points to Ravenclaw. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Ya estamos. Come on up. Ya verás. Te va a hacer 50. You'll be the blues, just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Venga. What's this?
Me estás vacilando. 50 puntos. Vale, me toca a mí. Vaya por Dios. Not to worry. Hola, Patrick, ¿cómo estás? Vaya por Dios, de verdad. Buah. Tengo 2 oportunidades. Buah. Voy a intentar. Es el momento de... Y ya. ¡No te caigas! ¡Ah! Excellent control there. Va sobrada la tía, cago en tus... Nah, ella ha perdido. ¡No te caigas, no te caigas, no te caigas! ¡No te caigas! ¡Me cago en la leche! Ah, you almost had it. Vaya por Dios. Let us make this a bit more interesting, shall we? ¿Qué ha hecho? I think we are well past interesting at this point. Vale. I'll say. Vale, o sea. Chatter, focus now. You vale, tengo que ganarle a la tía esta, tío. Y me va a meter 50 a la primera. ¡Qué hija de tu! ¡Ya! Splendid. 30, la madre que lo... Watch this. Chócate, 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 chócate. Venga ya, venga. Venga, muévemelo, muévelo, muévemelo. Capullo. Ven aquí. No, la he liado, 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 la he liado. Venga ya, hombre. Stay focused. Here we go. Sobradísima que va la señora, ¿sabes? No, tía, no, o sea... Ya. Hasta que le pille el tranquillo a esta mierda. Well done. Tengo que ganarla, ¿no? ¿Se supone? Very good, both of you. Well done. No tengo que ganarla, ¿no? Me ha reventado, tío. No controlo, no controlo. No he controlado el acción. Estás viendo el mejor mago de Ravenclaw. Una denuncia judicial para Winnie. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Bueno, menos esta clase ha durado más. Well done back there. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy. Vete a tomar por culo. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. ¿Puedo decirle me las arreglo bien solo? Bueno, me las arreglo bien sola, ahora he cambiado de género. Thank you, but I've been holding my own. I appreciate your confidence. I transferred here from Ouagadougou just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Ha sido un placer. Es un grande Ouagadougou. ¿Qué aspecto? Is Ouagadougou much bigger than Hogwarts? Ouagadougou School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. O sea, que es una escuela. Eso no sabía yo. Is Ouagadougou a castle like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside.
I remember the first time I saw it. The mist was so thick. Más o menos como cuando empezó Harry, ¿no? Que no se veía una mierda. And then it just materialized before me. This enormous school that seemed to be floating in midair. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. Spells cast without a wand must be less powerful than those cast with a wand. No, not at all. Wizarding magic cast without a wand is just as powerful. I find wandless magic to be much more instinctive. Entonces, ¿qué hace aquí, hombre? Quite convenient if one is without their wand. Es que es una Gryffindor. Va con el orgullo. That I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. En fin, gracias por nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. I think Professor Ronan wants to talk to you. Está ahí por esperando diciendo, ¿pero viene este tío o no viene? ¿A que te sedujo? Te hago una acción. Ven aquí. A word if you would. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Vale, me estás preparando algo. Vale, me voy aquí porque aquí hay un Lumus. Revelio. Se supone que hay un Lumus para que yo vuelva para atrás. Mira, ahí hay algo interesante. After my brother learned the summoning charm, it was constant Accio this, Accio that, cutlery flying everywhere. Quite unsafe, really. Joder, bueno, Accio esto, Accio lo otro, Accio tenedor, Accio te meto. He visto antes que aquí hay como una especie de cosa interesante. And then the werewolves joined the goblins in the uprising. Werewolves, where were you? In the Goblin Rebellion of 1752. And by the end of it, the Minister for Magic was Albert Boot. No, it wasn't. Oh, what fun! I won't say my goodbyes. I shall cheer for the boy who says you're telling lies. I'm not telling lies, Peeves. It was Albert Boot. No, it wasn't. What? It was Basil Flack. El Piti, muchas gracias por seguirme. Was the Minister a Boot or the Minister a Flack? Mira cómo mola. Stop it, Peeves. You'll get us in trouble. In trouble you will be, but you can't give Peeves a smack. She says it's a boot, and he says it's a flack. Peeves, enough. You'll get us all detention. And you're both wrong anyway. It was Hephaestus Gore. It wasn't Boot and it wasn't Flack, but you're all in trouble with Professor Black. Pobrecito. Se ha metido en un buen lío. Es que es el Pibes, o sea, el Pibes es que es muy desgraciado. Revelio. Esta, pero no sé cómo. Supongo que estará. Ah, mira, aquí. No sé qué tengo que hacer aquí, a ver, espérate. Vale. Algo tiene que abrir esta puerta. Pero no sé muy bien qué puede ser. A lo mejor tienen que ser los dos. No creo, ¿no? O sea, porque uno es... Son dos. Ah, mira, aquí está... Rodar. Ah, no. Pensaba que... Más, yo quiero que me... No, que fume este tipo. El Pibes es la hostia. El Pibes es la hostia. Estamos yendo hacia... No tengo ni idea.
Revelio. Ah, mira, aquí hay algo interesante. Es una estatua. Pero esto es lo de... ¡A la madre! ¿La torre de astronomía? La estatua está ahí abajo, pero ¿qué hago con esa estatua? Aquí hay como del humus. Revelio. Revelio, pues claro, pero Revelio ¿el qué? Hice el test de nuevo y esta vez contestando en español y que contestaste de una manera... Una manera... Y soy Gryffindor, solo quiero esperar a ver qué me dice el juego. ¿Este no es Nick, el decapitado? Tiene toda la pinta. Jugaba una partida de Fortnite. No, Pity, de momento... A ver, de momento vamos a estar con el Hogwarts. Aunque la partida de Fortnite ya la... Volveré. No he dicho que no abandone Fortnite. O sea, Fortnite sigo, pero de momento voy a estar ahora jugando al este. Vamos por aquí. Esto tiene que ser la torre de astronomía. Eso es la hostia. Tiene toda la pinta. Tenía toda la pinta de que era la torre de astronomía. Espérate, voy a utilizar los polvos. Vale, voy a intentar, a ver. Inventario, misiones. Usa el levioso en la estatua. ¡Ah! Vale. Ok. Reúnete con la profesora Weasley en el aula de transformaciones. Ahora voy. Señora. Tiene toda la pinta. Ya cuando ves la nebulosa... Uf. Dices tú. Vale, a ver. Lumos. Accio. No. Levioso. ¡Ah! Y sobre la rata quizás sea referencia a la tercera peli. Vale, otra cosa más terminada. Voy con el libro ahí, todo guapo, ¿sabes? ¿Llevo siempre el libro? Ah, no. Vale. Me gustaría saber... Levioso. Revelio. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Esto es... Mira, ¿ves? Los únicos que están aquí... Bueno, me iba a decir los únicos que están aquí. No. Mira, estudiante de Ravenclaw. Da su rollo ahí. Aquí no hay nada. Por cierto, deberías darte prisa. El juego tiene hora de día y noche contigo. Si no vas a tiempo, será de noche. Voy. A ver, vamos despacio, hombre. Ya que hay el Revelio, pues si puedo aprovechar y puedo encontrar todo lo que sea de Revelio, pues prefiero encontrarlo, ¿sabes? Don't get too cocky simply because you had one victory over Sallow. He never backs down from a fight. ¿Eh? ¿Qué has dicho? Cuidado con el realismo. ¿Dónde está? ¿Tengo que irme para abajo? ¿Te imaginas que salto aquí? No te dejará, ¿no? ¡Me mato! Espérate, voy a hacer una cosa. No, vale. Han pensado en todo, Te tiras ahí. Alumno de Hogwarts se parte las piernas. Este castillo es enorme, tío. Revelio. Vale, no. Espérate, no sé si es por aquí. Por aquí.
Está como abajo, ¿no? Pero sigue abajo, sigue abajo, sigue abajo. Tiene que haber... ¿Esta estatua de la muerte? No. ¿Cómo le ha ido su primer día de clases, señor? No. Perdón, claro, tengo que salir por la puerta. Uy, perdón. Llego con prisa, paso, paso, paso. ¡Ay, ay, 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 ay! Bueno, espérate. Gatito bonito. Aquí es un animago, ya verás. Ah, no. Uf, ¿será un animago? ¿Te imaginas? Weasley después de clase. ¿Por qué Twitch baja los gráficos? ¿Qué le pasa? No lo sé. I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Bueno. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. Que te reviento, niño. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit before you arrived. I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've Qué pesada eres, que no, coño. Isn't there? No, profesora. Nothing more, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress que with sí, some que extra ya lo sé. assignments. A estudiar. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to Dámela, be que ya sé que es de corazón de dragón. Sí, ya lo sé, si yo ya estoy listo. I'm eager to get to Hogsmeade. Estoy ansiosa, estoy ansiosa. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. Bueno, que he pasado tiempo con ellos, he hablado Glad to hear it. Mr. Sallow is a capable young wizard, and he knows the area. No me voy con la otra. He'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Vale, básicamente que me manda a trabajar. Venga, vamos a hacer ahí. Obviamente no me voy a ir con la Onai, lo siento, no soy de Gryffindor, no me gusta Gryffindor. Imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Pero recógeme, vale. O sea, no me apetece para nada ir con Onai, lo siento, con cariño lo digo. Señor. Ah, there you are. You have a new spell to teach me, Professor? Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm, Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class tiene pinta de ser de to Slytherin, ya catch te lo you digo up yo. with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. Primero déjame aprender el hechizo, ¿no? Why must I first complete tasks to learn Reparo? No lesson or lecture can compare to first-hand experience. Dame la varita, ya, should ¿no? provide you with just that. Such experience is invaluable when mastering any new bit of magic. I'll start on the task right away, Professor.
Fuente de Giverno. Esta fuente del patio de transformación está coronada con la representación de un Giverno y sirve como rincón de reunión y asueto para los alumnos. A pesar de los rumores, o a pesar de que los rumores posiblemente instigados por Sin Calogan, mal que le pese, indican lo contrario. Lo más probable es que... No sé quién es Cadogan, pero bueno. Lo más probable es que no se trate del Giverno de Wire, al cual dio muerte el vivaz caballero. A ver, señor, ¿cómo lo hago? Professor, why must I complete these tasks? They are meant to give you first-hand experience as you proceed to master new bits of magic. Good luck, and I shall see Vale, you pero soon. ¿dónde tengo que ir, chaval? A ver. Puente Giverno. Ah, ahí. This is the right area. I wonder where the flying page is. Vale. Recoge las páginas voladoras de la torre de defensa. Recoge la página voladora cerca de la estatua rota. ¿Qué estatua rota? ¿Qué me estás contando, amigo? ¿Pero cómo te la recojo? Bueno, eso suena muy mal, ¿vale? Eso suena muy mal. Lo de cómo te la recojo ha sonado fatal. Vale. Tranquilo, igual, sin problema. Lo que no sé es para dónde tengo que ir. O sea, que sí, que la estatua está ahí. Pero... estoy escuchando la... ¿Pero dónde tengo que ir yo ahora? Recoge la página cerca de la estatua rota. ¿Y dónde está ¿Dónde está la página? ¿Dónde está No, la estatua está aquí. ¿Pero la página? ¿Página? 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 Te he visto. Ven aquí, amiga. Hostia, qué guapo la combinación. Levioso y acción. A tomar por... ¿sabes? Y recoge la página voladora en la torre de defensas contra las artes oscuras. Voy para allá. Ah, ya sé cuál. La que estaba por aquí. La que estaba por aquí. La que antes he visto por aquí antes. Are you all right? Don't you know who I am? Zenobia Noak, the girl whom everyone at school hates for no reason. ¿Por qué todos te odian? Everyone hates you? Why? Because Hogwarts is full of bullies and spoilsports. Leander Pruitt's one of the worst, that no-telling moon mind. I wanted to make some new friends, and so I brought my collection down to the common room. My gobstone collection, that is. I was hoping someone would want to play. Are you familiar with gobstones? Little balls, like marbles. Grand game. Ah, mira. And if you lose, they spray you with a foul-smelling liquid. Gobstones. Sounds like a fun challenge. That's what I tried to tell everyone. People can be so cruel. Just because they're sprayed all over with smelly gobstone spit, it's their own fault for losing. Imelda is one of the worst losers. Everett and Astoria are terrible as well. And now those poor losers have taken my gobstones and hidden them in very high places all over the school. Rather an overreaction on their part. I'll say. Anyway, I can't work out how to get them back on my own. Vamos, que te le pongas a buscar las canicas. I don't think I know the necessary spells yet. I need someone, perhaps a selfless and talented fifth year to help me. Es de Ravenclaw, te ayudo sin problemas, amiga. Do you have any suggestions on how to get your gobstones down from their hiding spots? If I knew that, I'd get them myself. Whoever hid my gobstones that high got up there somehow. ¿No tienes amigos? Haven't you any friends at school? Not really. Natty said hello once, but not a word since. Madre mía, la señora. I'll see what I can do. I'd appreciate the help. If you do find all of my gobstones, do come and see me again. I'll be back to playing Snake Pit and Está en producción Harry Potter legado maldito la película. Quizás se lanza en otoño, quién sabe. O sea, esta señora me está diciendo que vaya con sus costumes de mierda. La paja. Uy, la paja. La página.
Señor. Ven aquí. ¿Cómo? 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 ¿Qué ha pasado? I trust the preliminary tasks were I completed the assignments, Professor. marvelous. Hola, Amy, ¿cómo estás? You know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Rone me quiere ver la varita, Remember, your wand is a conduit of your magic. Y empezamos. Reparo. No tengo ningún reparo a hacer este hechizo. El encantamiento de reparo para arreglar los objetos rotos, así como elementos del entorno. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. ¡Hola, qué guapa! O sea, qué guapa la estatua, quiero decir. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Que te amo, niño, que te reviento. Perdón, soy un Ravenclaw. Vale, pues vamos a las Ghosttombs de... Había por aquí algo de reparo. No, había por aquí una página voladora. Nada. Por Dios. Señora. Is everything all right? Oh, hello. Thank Esta you es la for de antes. asking. I'm Cressida, by the way, and I'm afraid everything's not all right. I may be in a spot of trouble with the librarian. Ya verás. You see, I'm fond of Pensé creating que era my own encantamientos. charms. Pensé que había Thought I'd perfected my light as a feather charm to use on my library books. My arms get so tired carrying them around all day. But I must have confused the Latin word for feather with bird in my incantation, because when I opened my bag just now in the library, they literally took flight. Me va a tocar hacer... Bueno. That sounds a rather complicated way to simply avoid carrying your books. Possibly. But where's the fun in simplicity? New charms and spells have to come from someone. ¿Y tú eres de Gryffindor? No tienes pinta de Gryffindor, amiga. Except this isn't the first time one of my charms has threatened the peace of the library. Our meet told Madame Scribner they were my books flying around. So she said that if I caused her any more trouble, she'd write to my parents. Perhaps you could get them for me. There are only 5. Claro. She won't be suspicious of a new student looking around. Que soy tu chacha, ¿no? Why did our meet tell Madame Scribner that they were your books? Oh, to be perfectly honest, I don't think he meant any harm. I think he was impressed, bragging on my behalf. Amit spends a lot of time gazing at the stars, but he knows a good charm when he sees Hombre, es de Ravenclaw. I suppose I could help if I have the time. Oh, I'd very much appreciate it. Vamos a hacerlo, vamos a One hacerlo. of the books is my diary. Así vamos practicando los I'd rather it not hechizos, fall into chicos. the wrong hands. If you could collect them and bring them to me, I can remove the charm. Es más fácil hacer eso. O sea, vamos a hacer... Esto es lo de la biblioteca. Bueno. I'm going to have to use Vaya por Accio to get to those books. Uno. Got it. Only 4 more to go. Vale, es para practicar. Porque así vamos practicando y es más fácil. Ya sabía yo. Vaya por Dios. Bueno, espera, vamos a pillar la biblioteca. O sea, la esta. Aquí hay algo. Ahí está. Ven aquí.
This must be Cressida's Hola, ha diary. sido un buen día. Bueno, hasta que I Garrett this ha book salpicado too, if mis I were her. crisopos salados cocidos a la perfección con el estúpido brebaje que estaba creando. He tenido que vaciar todo el caldero y volver a empezar. De verdad, ese chico es un peligro. Además, se cree que se lo sabe todo sobre pociones. Se pasa el rato interrumpiendo la clase del profesor Sharp con sus experimentos. De verdad, estoy seguro de que si no fuera sobrino de la profesora Weasley, ya lo habrían expulsado. Vaya, mía. Vaya elemento el chaval. Ven aquí. Guau, practicar encantamientos por ahí. Guau, me encanta. Voy a buscar el... Hay que buscar algo por aquí. No, es por aquí. Vale, está ahí arriba. Vale, de momento el protego. El protego es necesario. Vamos a ver. De la biblioteca. Señor. Hola, ¿qué tal? Le he visto por aquí. Página, no te me vayas. Está por aquí y me estoy volviendo loco. Ahí estás. ¿Ande vas? Vale. Es más fácil así practicas con los hechizos. Que me suicido. No. Chicos, aquí hay algo por aquí y me está volviendo loco. Ah, ahí hay un cofre. Y ahí hay otro. Vale, son esos dos cofres, ¿no? Y aquí hay otra cosita también. Vale. Básicamente este está aquí. Ahí estás. Lumos. Ven para acá. Perdón. Vale, sígueme, amiga. Ah, vale, claro. El Lumos es como la... Claro, la polilla. Vale, entendido. Claro, ahora todo tiene sentido. Es importante lo de 80 puntos para Ravenclaw. Para Ravenclaw. Me falta una hoja. ¿Pero dónde puede estar esta hoja? Ese es el problema. Está por aquí. La otra estaba por aquí. Tiene que estar por aquí. Mira, ahí está. Listo. That's the last book. Now to take them back to Cressida. Vale, guay. Terminado. Y voy a por los cofres. Está bien pillar sitios nuevos, ¿no? Off on another adventure, are we? Está bien porque así los... Mira, aquí hay otra cosa. Por cierto, chicos, si no sabéis lo que es esto, esta es la sección prohibida, ¿vale? Que seguramente aprenda poco. ¿Ves? Tendré que traer la sección prohibida próximamente porque ahí hay un cofre. Y creo que había otro por ahí. No hay más, ¿no? Creo que no había más. Y la biblioteca su rollo. Vale. Relief to finally have an answer as to why. Any luck finding my diary? Hello, Cressida. I collected your books, including your diary. Oh, what a relief. Thank you. I'll happily take the heavy lot off your hands now. Unless you want your classmates to know how you really feel about them, you might reward me for my time. Oh, you're not at all who I thought you to be. Lo siento, amiga. And you're not who I thought you to be. Based upon your diary, you seem terribly judgmental. Fine. I shall pay you.
but you cannot begin to imagine what I shall be Lo writing siento, about soy you villano. next. No trabajo gratis. Should never have trusted them. Encima que te salvo el culo, chavala. ¿Qué creéis? ¿Que me había vuelto bueno por ser de Ravenclaw? No, chaval. Soy de Ravenclaw, sí, pero Ravenclaw es como, por ejemplo, Tom Riddle, ¿no? O sea... ¿Tengo que ir para dónde? ¿Trato por aquí? No me sale el... Espérate. O sea... Vamos a hacerlo bien, ¿sabes? Bienvenidos a Hogwarts. O sea, sigo siendo yo, o sea, me gustan los villanos, me siguen gustando los villanos. Una cosa no quita la otra. Mira, ahí está otra vez lo de... Si supiera qué hace esto, revelar. 21 7 11 17 Cáncer, araña. Estas puertas, ¿cómo se abrirán, tío? I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Revelio. Vale, no. El cofre está ahí dentro. ¿Podré salir por aquí? Tengo curiosidad por lo del reparo. Cerradura nivel 1. Vale, sí. Voy a ver si por aquí hay algo interesante. Mira, ahí hay algo. Ahí hay algo. Mira, ¿ves? Esto es interesante. Ah, cerradura nivel 1. ¿Qué es esto? Ahí está. Ventanas de historia de la magia. El conjunto de vidrios representa a Merlín y los 4 fundadores de Hogwarts y a otros magos de brujas muy importantes. A ver. Este es... Representa a Merlín y a los 4 brujos de la casa de Hogwarts. Ah, mira. No, pero ahí falta el verde, ¿no? Espérate. O sea, aquí... Espérate. Aquí falta el verde. Ah, no. Salazar Slytherin, Rowena Ravenclaw, Helga Hufflepuff y Golding Gryffindor. Sí, están bien. Revelio. Polilla. Polilla. I do get nervous when the owl flying to the ring. It's bound to crash into me eventually. Yes, it is. I don't think owls make very good sounds. You can't snuggle up to them the way you can with a cat. ¿Esto dónde puede Hogwarts estar? must have hundreds of owls in the Ya, esto ya es más complicado porque no me acuerdo. Esto ya no sé dónde puede estar. Se supone que te lo marca. I need to catch up on my letter writing. I think my owl's getting cobwebs. ¿Dónde puede I estar wish I esto? received letters from home more often. I like knowing what my sisters are up to. The youngest is learning to denome the garden. Why would anyone bother sending secret love letters? If you want to win me over, just treat me to a butterbeer at the Three Broomsticks. I can't wait till all my sisters are at Hogwarts with me. Their turn to send the owls home. ¿Están enamorados estos? What the fuck? Creo que está arriba, tío. No tengo la lojomora todavía. Está eso. Tiene que estar por aquí. No te lo pondría tan complicado si no estuviera por aquí la esta. ¡Ojo! Aquí hay algo. Aquí hay algo.
conozco este sitio. Lo conozco muy bien. Efectivamente. Este sitio lo conozco muy bien. Bufanda de follaje de color siena. Mirad qué guapo, tío. Desde aquí se ve todo Hogwarts. No te diré que es una de las más altas, porque vuelvo a decir que la más alta es la casa de Ravenclaw, que es justamente, bueno, la torre de astronomía es la casa de Ravenclaw. Se nota que la torre de astronomía, por eso, que está ahí. Y abrimos esto. Y nos vamos para abajo. Revelio. Ahí está. Ah. Lumos. No, esto tiene que ser como levitate, ¿no? Levioso. Accio. ¿Qué tengo que hacer aquí? Levioso. ¿Qué tengo que hacer? O sea, no puedo... Pero, espérate, si yo señalo... Espérate, a ver, ahora. Vale, ¿y qué tengo que hacer aquí? A ver, espérate. Levioso. Revelio. Ah, vale. Vale. Estoy mirando una cosa, a ver. Espérate. Que aquí faltan. Vale, aquí hay que hacer algo, pero no sé el qué. Ah, ahí está. Levioso. Vale. ¿Cómo puedo llegar ahí? Vale. Y algo más, ¿no? O sea... Revelio. Levioso. Accio. ¿Cómo puedo hacer esto, tío? Este rompecabezas. O sea, no puedo atraer la campana porque la campana es demasiado grande. Ah, sí. Ah, pues sí que podía traerla. Sí, pero espérate que no veo dónde. ¿Dónde la he dejado? Esto no me deja girar. Espérate. Ahí hay otra. Ahí. A ver. ¿Por qué no me deja? Espérate. Vale, no. Es que no me deja coger. A ver. Levioso. Accio. Vale, ¿y cómo la coloco? O sea, ¿y ahora cómo la muevo? Pero ¿cómo
la llevo arriba? ¿Cómo la llevo arriba, tío? ¿Y ahora cómo lo mando para allá? O sea, para que se coloque. No me deja, tío. Tiene que haber algo de reparo. Haz acción todo el rato. ¿Dónde está la campana? No me digas que se me ha caído abajo. ¿Se me ha caído abajo? Sí. Acción todo el rato, vale. Espérate. Vale. ¿Cuántas varitas he tocado ya? Pues unas cuantas, Gochu. Pero es que no me carga. O sea, sube campana de las narices. Ya está, o sea, se supone que la estoy haciendo. Madre mía, de verdad. No. Y aquí esta... No sé dónde se quedó esta campana. Nah, esta no creo que la pase. No creo que la pase. Porque no sé dónde... La otra campana la tiré por ahí. Y no la consigo... No la consigo... Mira, a ver. Para acá. Vale, ¿y ahora qué? No pares de hacer ácido y jálalo hacia ti. Vale. Ven aquí. Vale. Y ahora esta, ¿cómo la coloco aquí? ¿Cómo la coloco ahora? Vaya por Dios. Vale, espérate, que tengo una idea. Levioso y Axio, ¿no? Vale, yo creo. A ver, espérate. Venga, por aquí. Vale, sube para arriba, sube para arriba, sube para arriba. Te enseñan artes oscuras o combinar hechizos. Debes combinar primero el ácido y después el levioso. Para evitarlo hacia arriba. No, es Axio y levioso.
Ya, pero es complicado de narices. O sea, ya está flotando, vale. Y ahora como lo... La tengo ya, pero no llego. Si te dejas hacerlo es por algo. Ok. Va para arriba. A ver, espérate. Vale, pero ahora ¿cómo la muevo para allá? Subo escaleras. Vale. Si subo las escaleras no me va a dejar. Vaya por Dios. Nah, es horrible. No lo... Ya veré cómo se hace lo de las escaleras. Ya lo veré luego. Porque si no me voy a volver loco. Ya aprenderé lo de la campana. Vale. No había nada por aquí, ¿no? Está lo de la campana. Y... Ah, las dos campanas se quedaron ahí. Vale, ok. Me vale. Ya veré cómo se hace, No lo voy a hacer ahora porque me tira un buen rato haciendo eso y no me parece normal. Vale, no hay aquí nada que reparar. Sometimes I wish someone would transfigure me into a Lumos, Revelio. No. Vale, ¿y cómo se hace? Está por aquí, aquí hay cosas. ¿Y salgo por ahí? Vale, bien. Bueno. Artefacto duende. Debes dejar la campana arriba y luego bajar tú por las escaleras y traerla desde abajo. Debes dejar la campana arriba. Bueno, primero vamos a hacer esto y luego hacemos lo de la... Hello, Sebastian. My new charge. I'm told you're in dire need of supplies, and I'm to accompany you into Hogsmeade for them. Is this your first foray into the village? It is. I haven't left the castle since I arrived. Well, I shall endeavour to be the very best of guides, then. Hogsmeade's a charming little place. Self-contained, too. We should be able to find you everything that you need. Shall we? Shall we? Dejar la campana arriba y tú traerla desde abajo. Pero tengo que verlo. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Tengo que verlo de alguna manera porque es que me cuesta muchísimo. O sea, tengo que subir la campana hasta arriba. Buah. No, primero vamos a seguir con la historia y ahora vamos con lo de las campanas. No, espera, primero seguimos con la historia y ahora lo hacemos. Sí, ahora lo vamos a hacer. Ahora vamos a Hogsmeade. Me quedé atascado con las campanas. I was glad Professor Weasley asked me to join you today. As am I. Thank you, by the way. Of course. You're the only one who's ever bested me in a duel. The way I see it, I'd be wise to keep an eye on you. Me conviene no perderte de vista. Speaking of Weasley, she seems to have taken quite a shine to you. Has she? That's nice to hear.
I'm still surprised that a professor would entrust me with anything, given my detention record. Mi historial de Spend a castigos. lot of time in detention, do you? Just enough to keep me well-rounded. Déjame correr. Speaking of detention, this trip to Hogsmeade might have saved me from one. Glad I could be of service. Madam Scribner, the librarian, was on the hunt for me, as is often the case. Professor Weasley came to retrieve me, and I was able to convince old Scribner that I had somewhere to be. So how did you manage to get on the librarian's bad side? Well, I suspect it's a matter of differing opinions. Different opinions. She thinks I shouldn't be allowed in the restricted section, and I, on the other hand, am inclined to disagree. Oh, just one moment. This is an excellent spot to gather lacewing flies. They're pretty to look at. If you stew them long enough, they make a powerful potent. What? Tant. Mirar el castillo, tío. Espérate. En cuanto se pase esta piedra, porque esta piedra es un poco pesada. Mirarlo. Qué precioso es. See for yourself. Quite a sight, isn't it? You certainly don't see that every day. Do you think Poppy's already seen the hippogriffs? Absolutely. Mirarlo. Likely already named them too. Es increíble. Este se parece a Draco Malfoy. Pero es un Ravenclaw, chaf. O sea, es un Ravenclaw, chico. Te respeto, bro. To the left is the Forbidden Forest. Out of bounds to all students. Hence the name. Precisely. They think it's too dangerous. I think they need to have more La flor es confidence in our añaja. defensive abilities. Ah, you can see Hogsmeade just past those ruins up ahead. Después de estas ruinas. Ah, vale, ya lo he visto. Have you had much of a chance to explore the castle? A little. It's positively enormous. It is that. I've been there 5 years and barely scratched the surface. Loads to see, places to discover. Los Cestral. Oh, Estos son los any you'd Cestral. like to share with the class? ¿Ves? Los Cestral. Perhaps one day. I can't go around telling you all my secrets now, can I? You still haven't told me how you became so good at dueling. No te voy a decir porque se me dan bien los duelos. I've always thought Thestrals pulling a carriage a bit grim. Though I suppose most people don't actually see them at all. But you can see them. Unfortunately. But you've seen quite a bit yourself firsthand too. También lo veo. Most notably that dragon attack. Hopefully the rest of your year isn't as eventful. Por eso puedo ver a los Cestral. Porque estoy a punto de morir. Entonces, claro, cuando tienes experiencias cercanas a la muerte, puedes ver a los Cestral. Mr. Moon. He's the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Hello, Mr. Moon. Have you met our new fifth year? Pleasure. You might want to turn back, Mr. Sallow. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, look right at me. Eyes big as saucers. What did, Mr. Moon? Guys. Ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. Guys, I don't know what he's putting in his pumpkin juice, and he's obviously had too much of it. I've never seen Mr. Moon in such a state. Revelio. Mr. Moon is quite the Let me It's lovely, but I'd say he's a caretaker. Give me. Oh, is your sister in Slytherin too? ¿Puedo reparar lo que acabo de romper? Rather, she was. Reparo. She's not well, but she'll be better soon and back at Hogwarts. No, no puedo repararlo. ¡Mira qué bonito! Historic Hogsmeade. Estación, no sé qué. El este. Hay un símbolo de una rana. Bienvenidos a Hogsmeade. Es
callejón de Avon, pero sin ser... ¿sabes? O sea, no es para nada el callejón de Avon. One could bottle the magic of this place. I don't know if it's the shops or the people, but there's just something about Hogsmeade. Bueno, que también tiene un montón de calderos aquí localizados. Guau, me acuerdo que, bueno, lo que necesitas para ser alumno de Hogwarts, básicamente, es un caldero, tío. So how would you like to do this? Weasley told me you had a list of things to get. Vamos a por la varita. Quiero mi varita ya. Yes, Dittany seeds, some spellcrafts, and some potion recipes. Perfect. Can't wait to see what you do with the new wand. And a short list gives you plenty of time to poke around the village. I just have to pop into a shop to find something for my sister. Let's meet up in the town circle when you're finished. Vale, lo primero es ir a por la varita, Remember, chicos. have fun. It's Hogsmeade. Lo primero es quitarme la varita. O sea, lo primero la varita. O sea, sabemos 100% que es la varita. No. Así que nos vamos a por la varita. No. Pociones... Ollivanders. ¿Ollivander también está aquí? No, pero esto no es el callejón de Argón. Esto no es... ¿Cómo Ollivander puede estar aquí sin ser el callejón? No entiendo. Merlin's blooming beard, not again. I'll be right with... Ah, it's you. Just a moment, please. Ollivander antes de morir. Hello, sir. I'm looking for... For a new wand, yes. It's about time. Yes, about time. Well, you're our new fifth-year student, are you not? Joder, macho, todo el mundo me What am I conoce. saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. Tengo yo. It's a pleasure to meet you, truly. Now, come with me. Let's find you the perfect wand, shall we? No, not you. Yes. Núcleo poderoso de dragón. 26 centímetros. Efectivamente, esa es mi varita. La de dragón, corazón de dragón. Give this one a try. Well, go ahead, swish. How odd. Once more, come on, really swish it. Oh dear. Me parece a mí que no. Es que la mía es de dragón. La mía es de corazón de dragón. Os recuerdo, ¿vale? We'll find you something, not to worry. No, not you. Perhaps. Yes. Madera extraña, es de cedro, la mía. Nervios de corazón de dragón. Esta es la mía. Esta es la mía. Esta es la mía. ¡Ay, qué bonita! Esta es la mía. Dime que sí, por favor. Bueno, pero se va acercando, se va acercando, se va acercando, se va acercando. No es la mía todavía, pero es de corazón de dragón. Tiene que ser... No era de corazón de dragón, de Cedric y no me acuerdo qué más. Where are you? Perhaps you? There you are. Corazón de... Dime. Dime que es la de corazón de dragón. Here. Take it. Espiral retorcida. ¡De ciprés! ¿Nervios de corazón de dragón? ¡Sí! ¡Es esta! ¡Guau! ¡Qué guapa mi varita, tío! ¡Cómo me gusta, tío! ¿Puedo elegir la varita? ¿Cómo acaba? ¡Oh! Vale. Vale, o sea, puedo elegir estilo de mi varita. Curious indeed. Con muescas. Me gusta más este. A ver. Es de ciprés. Ligeramente adaptable. Elástica. Razonadamente elástica. Flexibilidad. Esta es la que me dieron en el Pottermore, ¿vale? En el este.
Quiero una varita. Nervios de corazón de dragón, pelo de unicornio, pura de feris. No, nervios de corazón de dragón. A dragon heartstring wand is most powerful. La que me salió, Madera de ciprés, elástica, 24 centímetros. O sea, luego te la puedes cambiar, pero realmente yo quiero esta. Pero quiero un clásico diferente. Quiero una varita sencilla. How intriguing. Pero que sea interesante. Curious indeed. Esta puede ser. Espiral retorcida. Yo creo que la voy a pillar la de. Voy a pillarlo así. Yo creo que así. Porque esta, chicos. Esta no. Es la que me recomendaban. Así que perfecto. What do you think? Extraordinary. Another wand, another beginning of a bright and magical future. Me gusta lo de la espiral retorcida. Now, how did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. I would imagine so. A wand with a dragon heartstring core is capable of dazzling magic. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly. Me encantaría tener esa varita. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance. Obviamente, chicos, tengo ya mi varita, ¿vale? Ahora ya, obviamente, ya queda mejor. Y la varita se consigue en las 3 horas de juego. No, pero esta es de corazón de dragón, ¿vale? Que es la que me dijeron en Pottermore, que es la que literalmente os he dicho cuando he salido, ¿vale? Vale, nos quitamos a Ollivander. Tenemos que ir a... pociones JPP. JPP, perdón. Ah, porque no puedo entrar todavía, ¿no? Ah, puedo entrar en las casas de... ¡Ah, la madre! Tú, qué guapo. En cuanto aprenda... Yo creo que tiene que ser aprender el hechizo al ojo mora, tío. En cuanto aprenda el hechizo al ojo mora... ¡Buah! Voy a poder entrar en todos lados. Mira, ahí hay un... ¡Ojo! Uy, perdón. El parkour, chavales. Mira, que hay un... Lumos. Vale. Y ahora esto tiene que estar por aquí. ¿Y esto dónde está? Ven aquí. A saber dónde está la... Aquí no está, ¿no? Sin pagar, claro que sí, hombre. Importante, que hay que hacerlo sin pagar. Eso siempre, chicos. Vamos a pagar, ¿sabes? Aquí está. Está por aquí. Vaya por Dios. ¡Hala, venga! Mójatelas. Sigue nadando. ¿Puedo saltar por ahí? Espérate.
Vale. Nada, nadar te salvará, Voldemort Harry. Aquí tiene que estar la... ahí está. Lumos. Sígueme, anda. Te voy a llevar a tu hogar, amiga. Mira, el cabeza de puerco. Ahí está el cabeza de puerco donde se toma la cerveza de mantequilla. Vaya por Dios. Salta. Lumos. Sí, me anda. Pues un ladrón de Smaus. Dámelo ahí. Bueno, no tanto. Lo de que haya un botón por si te pierdes es demasiado. Literal, ¿eh? No, pero está bien hecho así, o sea... Mira, bueno, que... Me cargo el barril. Espérate, ¿puedo hacer? Vale, no puedo repararlo. Muelles de cabeza de puerco. Lumos. ¿Aquí? Lumos. ¿Esto cómo puedo...? Ah, vale, no es nada, no es nada. ¿O sí? He visto algo por aquí. Ah, mira, ahí está. Cabeza de puerco colgada. ¡Hostia! Esto sí que me daría miedo a mí, tío. Ver una cabeza de puerco ahí que decías tú, bueno, que está viva, ¿sabes? Vale, a los Homoras. Y de momento... ¡Sírveme una cerveza, hombre! Creo que recordáis este hueco, ¿no? Bueno, en fin, tampoco voy a meterme mucho ahí. Creo que ya todo el mundo lo conocemos. Entonces estos son puertas, ¿no? No, son puertas. Mira, ahí hay... No, eso es lo que necesito. Ahora, eso. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented blue powder. Hasta el momento de todos estos... O sea, todos son puertas que seguramente podré abrir en un futuro. O sea, voy a hacerme ladrón de manzanas. A meter Welcome to J. Pippin's Potions. Hola, Parry Pippin. Parry Pippin. Pardon me, sir. Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Not that she deigns to come here. Though, I don't believe I've seen your face here before, either. It's my first time in Hogsmeade, actually. Is it really? Well, Parry Pippin at your service. And this is J. Pippin's Potions. Potions for all ailments. You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was at your age, no, hombre, no. You'd want your voy para allá para que me den la hora. Is it not the most fascinating art, potion making? Rivals anything you can do with a wand, I've always said. Una pasada, Oswald. Y nos queda, They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are Haremos just ahora as lo de la powerful. campana. They can heal, destroy, protect. You'll discover all of this soon enough. As it's your first time in, tengo la piel de I gallina. should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses, and I unveil new ones from time to time. Pop in when you can so you don't miss out on anything. But for now, let's get you those recipes, shall we? O sea, básicamente es la hostia. O sea, literal. What can I do for you today? A ver, ¿qué necesito? Pues yo qué sé. Dame recetas.
Feel free to take a look at the rest of my inventory, or come back another time if you're in a rush today. Aquí hay algo. Página. Esa página quiero yo pillarla. A ver, amiga, que te veo. Oh. Ven aquí. Revelio. Más páginas. Más páginas. Vale, esta está dando vuelta. Espérate. ¡Guapo! ¡Buena fortuna para ti! Pablo, muchas gracias por seguirme. Bienvenido. Pardon me, sir. I'm here for the recoge las seeds semillas que Professor pidió el Weasley profesor arranged for me to collect. Oh, the dittany for the new 5th year. I take it that's you then. Merlin's beard. Starting Hogwarts as a 5th year. You must be positively reeling from it all. Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo. Not everyone has the temperament to take things as they come. Name's Timothy Teasdale, by the way, and this is my shop, the Magic Neep. Porque es bravo. I keep the cart out here because I like a good chat. ¿Dónde está la Can't peluca? very well be in the thick of things if I'm hidden away inside now, can I? I suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself. My speciality is potion ingredients. Even Pippin purchases from me. But what say we get you a packet of Dittany seeds? A ver, te lo he pedido antes. Obviamente, claro que lo quiero. Let me guess. You're after something fresh. Do have a look around. Plenty of ingredients to pique your Tendré que interest, investigar I'd todo wager. esto. Ah, por eso. Revelio. Carro de Magic Neep. Este carro pertenece a Timothy Teasdale, quien regenta el de Magic Neep. Le gusta estar en medio de todo el meollo y relacionarse con sus clientes de la tienda. No hay nada más, ¿no? Que me pueda llevar. Que yo sepa, no. Vale, me falta lo de los... ¡Epa! Aquí hay una cosica. Ya te abriré yo, maldito ojo. Para adelante. A ver... Tenemos que... Nunca atraparemos a los Pokémon del bot. Mejor no gasto más. Sabes que da igual, o sea, lo puedo recuperar. Espérate, recupero. Voy a hacer que recuperéis. Dadme un minuto, chicos. Voy a anular las estas para que recuperéis al menos hoy todo lo de los Pokémon. A ver, que lo hayáis utilizado hoy. No me sale que lo habéis utilizado. Bueno, se supone que ya lo habéis utilizado todo. Así que bueno, os devuelvo los puntos y ya está. Vale. Esto es para cambiarme el pelo. Tienda de suministros animales con lo último y derivados de animales. Esto me interesa. Ya me vas a decir, pero los libros del universo de Harry Potter son los peores libros que te puedes conseguir, literal. Se van volando por todos lados, luego los tienes que ordenar. Exacto. Qué vergüenza. He visto por aquí algo.
Aquí hay algo. Vale. No, pero he visto por aquí una página, ¿eh? Mira, ahí está. Ahí estabas, capulla. Ah, well, not meant to be. Also, I may have knocked over a dustbin back there. Never mind, I'll fix it, as always. Ay, pobrecito. Ah, no me deja entrar. Vale. Vamos a las campanas que quiero ayudarte. Lo de las campanas ahora voy, todo... ¡Oh! De Quidditch. Joder, tiene esta... Tiene todo, ¿eh? Joder, cago en la leche. A ver. Esta aquí. Esto es... No. Honey Donkeys. ¡Ah! ¡Lo conozco! Espérate. He visto por aquí algo. He visto por aquí algo, ¡Eh! 25 puntos para... Espérate. Monedas. Robo monedas, chavales. Sí, tengo la reserva. Sí, ya sé que puedo tener mi hipogrifo, luego lo cambio. Es más, creo que puedo ponerle... A ver, creo que aquí hay algo. Para allá. Mirad. El paraíso de los dulces. Aquí hay de todo. Ah, mira, señor. Pues si te están escribiendo por ti, ¿qué haces? Oye. Tengo que cambiarme la apariencia. Mirad. Para el accesorio de la cabeza tengo... Bueno, creo que solo esto tengo. A ver, accesorio. Mangas de varita. Curiosamente prefiero este. Me gusta así con ese mango. Accesorio para el cuello. Mira, ¿ves? Tengo esta de color siena o simplemente la de la beige risa. O no me pongo ninguna. El atuendo es el que quiero cambiar. Un momentito. Porque creo que del atuendo tengo... Espérate, a ver. No. Del atuendo creo que tengo una túnica. El traje gris de viajero. No, prefiero dejar mi Pero era la capa. Era una túnica. No sé cómo... O sea, se supone que la tengo, pero no sé cómo reclamarlo. No sé cómo cambiarlo porque se supone que tengo aquí cositas. Y monturas voladoras tampoco... Avanza la historia para poder bloquear. Se supone que las tengo ya en el inventario, pero no me salen. O sea, cuando he pillado la versión, tengo el Cestral, también me salía que lo podía tener, que lo tenía, pero no sé dónde sacarlo. Ojo, señora. Página. Ah, mira, Ollivander tiene...
Tienda Mitas de Ollivander. Lavaritas de distintos tipos de madera, flexibilidad, todas provistas de uno de los 3 núcleos mágicos. Espera para elegir a la bruja o al mago adecuados en la acogedora y desordenada tienda llevada por el amable y culto Herbold Ollivander. La familia Ollivander fabrica varitas desde el año 382 a.C. y se les considera como los mejores profesionales de Gran Bretaña, por no decir del mundo. Vaya por Dios. Vale, entonces, ¿dónde tenemos que ir entonces? O sea, crean páginas. 55 páginas a tomar por... Joder. Tienda artículos de broma de Zonko. La cabeza de puerco. El Magic Tip. El viejo loco. Un viejo edificio abandonado de Hogsmeade. Honey Dunkies. La tienda de dulces con gran variedad de productos mágicos, especialmente el dulce de azúcar. Sleipy e hijos. Salón de té de Hogsmeade. Ofrece una amplia sección de dulces y de té. Plaza de Hogsmeade, que es donde tenía que ir. Ah, que está al principio de todo, tío. Soy tonto. An inquiring mind. Hola, señora. Señor Thomas Pardon Brown. me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Matilda, student. I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor here, Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson then? I'm afraid I haven't yet, sir. Ah, but you will soon enough. La magia más pura, capaz de crear algo de la nada. Magic at its purest. Creating something out of nothing. Of course, it is not without Tiene complejidad, por complexity, supuesto, pero ahí es donde entra mi but that is sugerencia. where my spellcrafts come in. Stay the course. Preserva, and you hijo. could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I too seeing it. Me gustaría poner Spellcrafts are ser incredibly cabrón. useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. A potting table and a potion station. Yes? I believe so, sir. Good. Nada como Nothing poder like cultivar being able to grow ingredientes. your own ingredients and brew what you want when you want. Let's have a look. Suéltame la pasta, hombre. Let's look at what we have, shall we? Vamos por aquí. If you're interested, feel free to take a look around at the rest of my inventory. Well, that's everything. En un Better go futuro. and find Sebastian. ¡Corran, güey! ¡Corran! ¡Sebastián! Revelio. Dineros. Seba. Sebastián. Espera. Sebastián. I officially have all of my supplies. Excellent. Did you get what you needed for your sister? I did. So I suppose the world is our oyster now. Let's see what else we can get up to. Draw it away from the building! Away from the village! Claro, es que mejor lejos del pueblo. Ah, toma por culo. Vaya por Dios. Thor con armadura. Bueno, espérate. Defiende Hogsmeade. No, no se va a poder levantar. No, no. Bueno, qué hostia me da. Are we weakening him at
Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. Pam. Bueno, bueno, qué hostia me ha dado. Magia. What was that? A taste of his own medicine. Nicely done. Vaya por Dios. No, fantástico no. Me acaba de reventar la vida y me ha dejado en el suelo. Van a atacar al mejor de Ravenclaw. Ay, Dios mío. ¡Ah! Todavía no tengo conocimiento del combate aún, de cambiar hechizos y todo eso. O sea que... Estaba haciendo el humo, ¿sabes? A un troll que me estaba atacando. Pues obviamente sale contador de muerte. Me ha salido el humo. ¿Sabes? ¿Sabes? Vamos a intentarlo ahora bien. Lo que pasa es que ya se han cargado. O sea, lo que se carga es que... Ah, esta. Claro, por eso no podía entrar. Excellent. Did you get what you needed for your sister? I did. So I suppose the world is our oyster now. Let's see what else we can get up to. Alejadlo del pueblo y de repente ¡pah! ¿Sabes? Yo quería visitar esa casa. Puta madre. Vaya por Dios. Espérate, boludo. Vale, me parece a mí que no se puede. Dispárale, güey. Que no toque las cosas de tocar. What was that? A taste of his own medicine. ¡Eh, güey! ¡Eh! ¡Venga ya, hombre! Wow. Pa. Wow. Vaya que usted la ha metido. Vaya, hombre. ¡Yopa! ¡No! ¡Ah, sí o no! ¡Que me lo atraigo! Uf. Pégate un poquito tú con él, amigo. O sea... Ahora eso. Eso te la llevas. Vale. Te han cargado. Que no se cargue nada. Toma el asio. Asio, tu puta madre. Me protejo.
Señor, que te... ¡Muévete! Bueno. ¡Jaja! Soy la hostia. ¡Ah! ¡Pim! ¡Pam! Bueno, bien, hambre. ¡Pam, pam, 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 pam! Bueno, espérate, que me ha hecho la arrollada de mi vida, ¿sabes? Toma, hostia. ¡Vente para acá! Tú con el levioso, macho. No, pero es que es un puto troll que no te va a hacer nada con el levioso. A tomar. L1, R1. What? Goodness! A second troll. Did you two take on a fully grown troll by yourselves? Soy la hostia. I suppose so. It's all a bit of a blur, to be honest. Merlin's beard. Are you all right? We are, and we were glad to help. I'd say help is a bit of an understatement. Nerve like that. ¿Te lo reparo? The makings of an aura, if you ask me. If you are unharmed, perhaps the two of you would help me put a few things back to where they were. Of course, officer. Singer. Officer Singer. And thank you, again. ¿Lo puedo reparar? Quiero repararlo. Repair. Good as new. I'll go and see what he wants. Espérate. Oye, pues ya está, ¿no? Reparado, ya está. ¿Ahora qué? Hasta te hago labores de jardinería. Cuidado. Cuidado conmigo que tengo... Que soy de 5º año. Espérate que todavía no... One less thing for Officer Singer to worry about. Bueno, espérate. Venga. Reparando. Leo Harry construye una mansión. O sea, literalmente me he reparado todo, o sea. Espérate. Repara. Repárate, hombre. Nah, chavales. ¿Para qué se destruyen las cosas? No puedo reparar la grieta. Ya está, ¿ves? Sencillo, fácil, para toda la familia. He reconstruido Hogsmeade, chavales. Para que veáis. Soy la hostia. Ven para acá. Que venga. Para acá. Que... ¡No! ¡Sebastián! No te he abandonado. Espérate, Sebastián. Espera. Espera. ¿Ves? Como en Amazon, chavales. El Amazon Prime. Ojo. Correo mágico. Páginas de la guía. Claro, esto es... Dinero, dinero, a robar. La saca, importante. Hay que llenarla. Que luego me cuesta mucho las cosas. Pues es que está... ¡Sebastián! The hill was just singing your praises. Espérate. Un momento. Que te la revelo. Ahí he visto yo una cosa. Con cariño,
te voy a robar esto, ¿vale? Espero que no te importe. ¿Cómo que interactuar? ¡Olé! Señor. ¡Ojito! ¿Eh? Para el Ravenclaw, chavales. Para que veáis. Mira, ahí está. Hay un... ¿Ves? Maniquí de harapos finos. Dineros. Más empieza a hablar de algo con alguien. Mira a un lado y ve un papel. ¡La página! Literal. La página son importantes. Cachivatuscopio. Rebellion. ¿Tiene que ser este señor? Algo tiene que haber por aquí. Creo que había por ahí. Ojo. Aquí hay más cosas. Sé que hay más cosas. Mira. Bueno, eso está un poquito... Esa animación está un poco de la mierda. Tío, de verdad, me estoy volviendo loco con el rebelio. ¿Dónde está aquí la cosa? ¿Dónde está? A ver si va a ser el cofre ese grande. No, porque estaba sonando por aquí. Ya no, ya. Hello, sir. I don't believe we've met. No, allow me to introduce myself, Augustus Hill, clothier extraordinaire. I should like to thank you for your remarkable bravery in fighting those trolls, and not to mention your help restoring Hogsmeade to its rightful state. I was happy to help. Frankly, you deserve an Order of Merlin. But I can offer you something much more useful. I own Gladrag's wizardware, and among my inventory are some unique items that afford certain protections, as it were. De las que salvan vida. Las necesito. And as I suspect this won't be your last dangerous encounter, I'd like to give you one such set of robes, in thanks for what you did today. Gracias, hombre. Thank you, Mr. Hill. That's very generous of you. It's the least I can do. Now, let's try this on for size, shall we? Me encanta el shall we? Plenty for your perusal today. Take your time. You won't be disappointed. That's a glad... Ha recibido... Equípate con ella, pantalla de inicio. Espérate. ¿Se ha quedado esto pillado? ¡No! ¡Se ha quedado pillado! He recibido una aquí... Ah, vale. No se ha quedado pillado, Qué susto me había dado. ¿Qué cojones? A ver. ¿Ha dejado de repente hablar? Porque YOLO. Máscara sangrienta. ¿Puedo pillármela? Hostia, no me jodas. Espérate. I'd say we've earned a butterbeer or two, wouldn't you? Might help me forget that I was almost pulverized by a troll. Si te ha metido unas hostias. I'd say that I agree with you. Perfect. The 3 broomsticks is just this way. Espérate un momento. Espérate un momento. Que voy a ser el dragón más malo de todo. Un macarrazo ahí. ¿De verdad? Espérate. ¡Ay, Dios mío! Ahora sí que soy Mask, chavales. ¡Qué guapo! Soy Vega, tío. Hostia. Soy Vega. Soy el señor oscuro. Soy Voldemort, pero sin... Es que, tío, qué guapo. ¿Me la pongo? ¿No me deja comparar? Ya es capucha roja, ya es feliz. Es que no quiero ir de estudiante. Porque es que si voy con la máscara me van a decir, ¿esta dónde va?
¿Esta dónde va? Worthy items, should you be inclined, you're most welcome to peruse my shop at your leisure. Te hago un rebelio. Ah, mira dónde estaba. Harapos fino, mora para magos. Ah. No, pues sí. Voy con la máscara. Red X. A ver, Sebastián. Assuming it isn't utter bedlam in there, you might even meet Sirona, the owner. She's a good one to know. Aquí miramos. No me he enterado de que estábamos mirando. You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who's this child? What are you not telling me? All you need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to me. Let's go. Did they see us? I don't think so. What was that goblin doing with Victor Rookwood? Ranrock is working with Rookwood. The goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. Quickly, let's get inside the 3 broomsticks. It's a treat to see you, Lodgok. I shall let you know if I hear anything. Hostia, la voz. Sirona. You be well. Le cuesta parpadear y mover las pupilas. El pobre está impactado. Oh, there's a face I haven't seen before. It's my first time here. Welcome. Butterbeer's on me. Heard about the attack. I shall be looking in on the other shopkeepers and residents shortly. Glad to see you two escaped injury. Thanks to this one. O sea, me gustaría ponerme la capucha. No te voy a decir que no, me gustaría ponerme la máscara, ¿sabes? Thank you for this. My pleasure. I will say... O sea, me gustaría poner la máscara, pero no quiero ir como un puto loco psicópata por Hogwarts con una máscara roja. That's not right. The only brutes we usually have to deal with are... How timely. Was that Lodgok I saw leaving just now? Your clientele's not what it used to be, Sirona. Not to worry, Victor. Once the 2 of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come now. No need for theatrics. I'm only here for this one anyway. My friend is enjoying a well-earned butterbeer. Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. I said, my friend is busy. Ojo. One would think you all had enough bloodshed for one day. Come, Theophilus. The 3 broomsticks isn't what it used to be. Let's take our galleons elsewhere. Can't drink butterbeer forever. Seems you've made an unfortunate enemy. Watch your back. Mira el detalle de las gafas que se le ocultan en el pelo. You might encounter. Me encanta. Trolls, Ranrock, and Rookwood? What are you not telling me? I promised to tell you everything. But it's perhaps best I do that later. En vez de navajazos son varitajazos. Que te saco la... Bueno. A ver, Sebastián, te voy a decir una cosa, mira. Yo no te lo quería contar, ¿vale? Pero yo pues
Pues que me he enamorado, ¿sabes? Está... A ver, señor. I'm certainly glad Sirona was there. Told you she was one of the good ones. I can see that. She didn't seem at all intimidated by Rookwood and Hollow. I think you'll need to tell me why Victor Rookwood has you in his sights. But we can talk later. For the moment, we should return to the castle. Professor Weasley's certain to hear about the troll attack soon if she hasn't already. Don't want to risk another detention for getting back after hours. Ve a la sala común. Que es una coña, hombre. Es como para, yo qué sé. Pulsa el botón del mapa de Hogwarts para pasar un buen rato a Hogwarts. No. Vuelve rápido a tu sala común. ¿Y mi sala común dónde está? ¿Ala sur? No me acuerdo dónde estaba mi sala común. ¿Ala de astronomía? Gran comedor. La gran escalera. Ah. Sala común de... Me voy a la sala común de Ravenclaw. ¡Vamos! Cuando el mod es de JR. Oye. Que no mezclemos mundos, por favor. Uf, referencias. Busca llamas flu en la ruta hacia tu objetivo. Úsalas para viajar rápido si te están desbloqueadas. Bueno. Esto es nuevo. Ha salido algo por aquí. Give me the money. Give me. Te ha llegado una lucha mensajera. L3. Abrir ruta de campo. Ven a ver, me he descubierto algo en el guardapelo que encontramos en Gringotts. Voy. Pero antes quiero abrir este cofre. Cofre de la casa, colocar. ¿Cómo que cofre de la casa, colocar? Te voy a colocar yo la casa. Espérate, que no he subido a parte de arriba. Que ya lo sé que es el dormitorio de las chicas. Que no soy un depravado. ¡Ah, la madre! ¡Qué bonito! ¿Ha habido por ahí un rebelde? Ah, el cofre de antes. ¿Ves? Todos los de Ravenclaw estudiando. Sois unos pedazos de... campeones. Mira, música, arte, literatura. Buah, no me extraña que encaje yo en Ravenclaw, ¿sabes? Espérate, vamos a subir arriba del todo de la casa. Yo quiero ver. No he visto mi casa a fondo. Me interesa saber qué esconde. Cerradura nivel 1. Es que quiero enseñaros que es la torreta más alta de todo Hogwarts, ¿sabes? Pero no me deja. Es que tienen los colores. Vale, es la... Hola. Hombre, esta es la de antes, ¿no? Sí, esta es la de antes. ¿No? Estos son de los profesores, entiendo. ¿No? Serán los... Cerradura nivel 2. Efectivamente. No hay nada que ver por aquí. Debería ir a lo de las campanas. A ver, ¿hablamos a lo del profesor Fig? Sí, pero debería ir a lo de las campanas. Que sí, coño, que sé que es del dormitorio de las chicas. Coño, déjame en paz.
mira, otra de estas. ¿Habrá algo por aquí? Lo de las Marvel, las canicas, estas. Era por... En la sala de los trofeos. La sala de los trofeos de Hogwarts. Ahí, vale. Vamos a ir a esa misión ahora. Vaya por Dios. ¡Hola, los baños, ¿no? ¡Qué guapo! Revélame algo en el baño. Maravilloso. ¿Te imaginas que salía un pergamino de... has desbloqueado algo en el baño, ¿no? Y dices tú, ¿qué? Bueno, lo de las duchas no es que estén muy limpias. La verdad, pero bueno. Supongo que serán las duchas de los chicos, ¿no? Porque tiene símbolo de magos. No, pero ese es otro, Oswald, ese es otro. Ese es otro baño. What are you up to now? ¿Qué tramas ahora? Pues yo qué sé, señora. ¿Acaso le importa, señora, lo que trame yo? ¿Y ahora? ¿Qué es? ¡Oh, qué guapo! Me encanta cómo se abre. Me gustaría encontrar las de Slytherin, la de Hufflepuff. O sea, me encantaría encontrarlas, esas. Mira, antes no me he bajado por aquí. Quiero bajar abajo del todo a ver qué se cuece por aquí la gente. Ah, mira, ¿ves? Lumos. Esto estaba por aquí arriba. Estaba por aquí. Esto era por aquí. Revelio. Mira, ¿ves? Ahí está. Lumos. Ven aquí, sígueme. Sígueme. Sí, mete un poquito de mini petardeos de vez en cuando. Luego se restaura. Uno, espérate. ¡80 puntos para! Vale. Mira, qué bonito. Es que además tiene una propia entrada, todo secreta, ¿sabes? Mira dónde. Mira, ¿ves? Las casas ahí. Qué guapas. Es que está muy bien, mira. Mira qué bonito. El dragón, el águila, el unicornio y la quimera. Esto es nuevo. Esto tiene que... me ha salido algo aquí. ¿Dónde estará? Como que abajo, ¿no? ¿Me ha salido? Vale. Ah, vale. Vale. Nada más entrar, o sea, esta es la entrada del... Mira, ¿veis? Hufflepuff, Slytherin, Gryffindor y Ravenclaw ahí. Y entonces vas por aquí y te vas... Entonces la de Ravenclaw, o sea, la de Hufflepuff será por aquí, ¿no? Entonces, tiene que estar por aquí. ¿Esta es la mía? Bueno, qué petardazos. Efectivamente. Slytherin. Revelio. Estatua de Kelpe. La estatua de cambiaformas acuático proveniente de Irlanda y Gran Bretaña. Por aquí se va la de Slytherin, chicos. ¿Veis? Mira. ¿Por qué lo sé? Porque ya empiezan a ver por aquí de Slytherin.
¿Dónde estará la...? Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. ¿Y esta? ¡No te creo! ¡Qué guapo! Estas son las escaleras de Gryffindor. Dime que llega la dama gorda, tío. Dime que llega a la dama gorda. Revelio. Ubicación de Polo Sur descubierta. Dime. Tiene que darte a la señora. Con la coña van 4 horas. Ah, vale. Esto os explico, ¿vale? Que es el cómo que venía. Estos son los puntos de cada casa, ¿vale? Rubíes. Esmeraldas. No, perdón. Esmeraldas. Apatita, que se llama para los de Hufflepuff. Y para el zafiro, para los de Ravenclaw, ¿vale? Lo pone ahí arriba. Son los 3. Esto está muy bien. Esto os cuenta los puntos de cada casa, ¿veis? Mira, ya veréis. Revelio. Relojes de arena de las casas. Estos grandes y ornamentados relojes de arena contienen rubíes, diamantes, zafiros y esmeraldas. Están encantados para llevar la cuenta de los puntos de Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw y el Slytherin respectivamente. Bueno, se ve que de Ravenclaw no hemos ganado una puta mierda. What the fuck? O sea, Gryffindor un huevo, Hufflepuff un huevo, pero lo que es Ravenclaw y Slytherin, nada de nada. Qué vergüenza, tío. O sea... Ah, vale, que está ahí abajo. Vale. Sí que tiene. Está ahí abajo. Estos relojes son la hostia. Entonces este es el gran comedor. O tiene que estar, o tiene que ser el gran comedor. Efectivamente. Vale. Me encanta estas. Cómo está el gran comedor, tío. Mira, ¿veis? En las vidrieras también salen los escudos representativos de cada casa. Ahí está Slytherin, Ravenclaw, Gryffindor y Hufflepuff. Básicamente os voy a comentar una anécdota curiosa de Hufflepuff. Que Hufflepuff entra todo el mundo. A no ser que vayas a otras casas, quiero decir. Hufflepuff se hizo para que si no entrabas en una casa, por ejemplo en Slytherin o en ninguna de estas, pudieras entrar en eso. El arquitecto de Hogwarts. El arquitecto de Hogwarts, que aquí aparece acompañado de las 4 mascotas de la casa, diseñó y supervisó la construcción del castillo. A ver. Hostia, es verdad, mira. El león, el cuervo, arriba, la serpiente. Época, mundo mágico del siglo XXI. Mira, y ahí está el tejón, que se representaría con eso. Vale, hemos dicho que por aquí se va para Gryffindor, ¿no? Pues vamos a ir para Gryffindor. Esto es que me acuerdo perfectamente. De las películas. La torre de los profesores. Vale, no tengo que ir por aquí. ¿Eh? Revelio. Pasaje de Honey Donkeys. Este pasaje es secreto, oculto tras una estatua de la bruja tuerta conecta con el sótano de Honey Donkeys. Se puede acceder mediante cierto encantamiento. A ver. No. No. Prepare. Lumos. No. Vale, entonces ¿dónde está la de Hogwarts? Tiene que estar por aquí. Ah, vale, sigamos subiendo. Vale. Vamos a encontrarla, vamos a buscar la de Hogwarts. O sea, la de Hogwarts, la de Gryffindor, perdón.
sé si estaba arriba del todo. Mira, ¿qué hay de Ravenclaw? Vamos a ver por aquí. A ver. Voy para allá, voy para allá, voy para allá. Tiene que estar por aquí la de Gryffindor. Vamos para arriba. Vamos por aquí, vamos por aquí. Tiene que estar por aquí la de Gryffindor. Torre. Quiero encontrar la de Gryffindor. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Ah, vale. Estoy donde los costo. Cuídate, Shana. You can't imagine how inconvenient travel was. Mira, aquí hay muchas cositas para desbloquear. Sala de los trofeos. Rebellion. Premio de herbología de Hogwarts. Conocimiento por el campo de la... A la alumna de séptimo Mirabel Garlic de la casa de Hufflepuff. Capaz de cultivar desde mandrágoras y muérdagos hasta bubotubérculos y bulbos botadores. Está claro que su trabajo con la flora supera todas nuestras expectativas. Bueno, espérate. Ahí hay una. ¡Guapo! ¡Buena fortuna para ti! Ketzi, muchas gracias por seguirme. Oh, that's one of Zenobia's gobstones. I hardly see what all the fuss is about. Rebellion. I think they mistook salt for sugar, mind you. Tiene que estar por aquí, al lado de por aquí. How nice to see you, my young friend. Rebellion. Vamos a buscar por aquí. Son 6. Armadura de centavo. Vamos por aquí. Vale. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Armadura de elfo doméstico. ¿Los elfos domésticos tenían armadura? No sabía yo eso. Vale. Ojo. Aquí lo sabía. Armadura de troll. Lo sabía. Tenía toda la pinta de que tenía que ir por aquí. Off on another adventure, are we? Tiene que ser por aquí. Rebellion. People are No puedo, ¿no? Sé buscar más. Postdata. Hiper es de Ravenclaw. ¡Vamos ahí! Curiosamente no sé. Ya no me queda ninguna. O sea, de... Bueno, están ahí. Creo que ahí están las dos. Pero claro, no puedo llegar. Rebellion. Y... I'd wager the Hufflepuff common room because... Vale, voy a intentar ir a la sala común de Gryffindor. What are you up to now? Es la hostia, Rivio, tío. De verdad, me encanta. Estoy
¿Qué tal, Ketsi? ¿Cómo estás? Estoy explorando un poco aquí Hogwarts. Estoy intentando encontrar la casa de Gryffindor, que tiene que estar por aquí, si mal no recuerdo. O sea, estoy aquí arriba, ¿vale? Rebellion. No está. Esto no tendría que ser así, ¿no? Tendría que tener... ¿Dónde puede estar? ¿Dónde puede estar la casa de Gryffindor? Se supone que tiene que estar por aquí. Esta no es. Se supone que está por aquí, pero no sé dónde. Esta es de la de los profesores, ¿no? ¿O no? Ah, no, esto es lo de Ravenclaw. ¿O me estoy emocionando yo? Sí, esto es lo de Ravenclaw. Gracias, Mask. He conseguido los drops para cuando me lo pueda comprar. Volví, estaba respondiendo un cuestionario. Tranquilo, Oswald. Estoy buscando la sala común de Gryffindor, pero no la encuentro ni cagando. No, esta es la de los profesores. When what was lost has been found. You can't imagine how inconvenient travel was for Revelio. Receta de los dos. Espérate que ya verás cómo encuentro la de Hufflepuff antes que la de... Efectivamente, chicos. Esta... No, perdón. Tiene que ser una de estas. Una de... Vale. Una de estas. No sé cuál, ¿vale? Pero aquí está en la casa común de Hufflepuff, ¿vale? O sea, esta... Revelio. Barriles de Hufflepuff. Para entrar a la sala común de Hufflepuff es necesario tocar el barril 2 desde abajo y luego el centro de la segunda fila con el ritmo de Helga Hufflepuff. Si no haces bien, podrás entrar en... Básicamente, la casa, ¿vale? Está, o sea, la entrada a Hufflepuff está aquí. No, no puedo entrar, pero... Se supone que está aquí. ¿Vale? O sea, está aquí. Mira, ¿ves? Este es de Hufflepuff. Vamos a ver qué hace. Bueno, es tocar el barril, pero vale. Básicamente la casa de Hufflepuff es esta, ¿vale? Es esta la entrada de la casa de Hufflepuff. Yo lo sabía yo. Vale, ahí está. Si le haces cosquillas a la pera de este bodegón de un frutero, se reirá y se convertirá en el picaporte de las... Claro. No puedes hacer nada. O sea... Si se ríe... ¿Ves cómo se ríe? El tío me ha troleado completamente, ¿eh? Digo yo, a lo mejor... No, vale. Bueno, básicamente esa es la entrada. La entrada de Hufflepuff es esta, ¿vale? Son muy campechanos ellos mismos. Además, mirar, justamente la esta es como de madera, ¿sabes? O sea, está al lado de las cocinas, básicamente. Luego, la de Gryffindor no la he encontrado, ¿vale? Vale, la de Gryffindor no la he encontrado. Pero la de Slytherin sí que creo que ya sé dónde puede estar. Espérate. Porque la de Slytherin he pasado antes por ella.
Creo que era por aquí, si mal no recuerdo. Efectivamente, sí, es por aquí, ¿vale? La de Slytherin está por aquí, ¿vale? Vais a ver que empezamos a ver serpientes, ¿vale? ¿Lo veis? Como que las columnas... Pues la de Slytherin está justo por aquí. Que vamos a buscar la entrada. Bueno, creo que todos reconocéis este baño, ¿vale? El baño súper mítico, ¿vale? Y esta seguramente la reconocéis también por ser el baño donde Myrtle, la Llorona, se fue a la mierda, ¿vale? O sea, este es uno de los baños de... Bueno, ¿vale? Y entonces, la sala común de... bueno, esto está... Mira, esto... Lumos. Vale, este es fácil, este es fácil. Este estaba por aquí. Revelio. Mira, ahí está. Lumos. Amiga, ven para acá. Efectivamente, sí. El baño del heredero de la casa de Slytherin. Vale, pero lo que estamos buscando es la entrada a la casa de Slytherin. Que creo que tiene que estar por aquí. Vale, hemos venido por aquí. Para el otro lado era lo de... Entonces tiene que estar por aquí. Vamos a buscar. Por aquí no es. Revelio. Aquí hay cositas. Quiero encontrar la sala común. Vale, esto no por aquí. Lumos. Vale. No. Tiene que estar por aquí. Lo que pasa es que no sé dónde está exactamente. Vamos a buscar. A ver si es por aquí. No, esto sé que es la clase de pociones. Esto tampoco. Revelio. Vale, creo que es por aquí abajo. Tiene toda la pinta. Lo que pasa es que todavía no puedo abrirla. Pero creo que tiene toda la pinta. Mira, los Testral. Tiene toda la pinta, ¿eh? O sea, estos, chicos, si os acordáis de estas figuras, es de lo de herederos de la cámara secreta templad. Porque el basilisco ha sido liberado y ta. Cuando tenga lo de la Lojomora, lo voy a utilizar para abrir ese candado y voy a intentar buscar. Es más, mirar literalmente el suelo, ¿vale? Estamos donde Slytherin, es que se nota. Mirad, es una serpiente. Además aquí, para colmo, hay una de Slytherin, ¿sabes? O sea, esta sería... Luego... Todas básicamente parece ser que convergen en el mismo lugar. Vale, por ejemplo, por aquí hemos ido a la de Hufflepuff y hemos ido a la de... A la de... Te pillé. Creo que nos faltan hechizos, bastantes, varios hechizos por resolver y por pillar, así que vamos a ir despacio. Vamos a ir investigando todo porque esto es importante. Cualquier cosa que la veamos puede ser indicativo de algo interesante. Espérate, aquí hay algo también. ¿Dónde? No tengo ni puñetera idea. Esto tiene que ser algo, pero no sé qué puede ser. Espérate, a ver.
Iba a decir para darle un plano más general, pero parece ser que no puedo. Ya investigaré dónde están las casas, la entrada a las casas de Hogwarts. De inventario tengo, de equipo tengo cosas, de inventario tengo ya lo de la herbología. Y de los desafíos tengo, por ejemplo, de guía de campos tengo bastantes, mira. Recoge páginas de campo, Josmi, recompensa aspecto de equipo. Chaquetón de bromista, jefe de zonco. Por ejemplo, aquí me han dado, recoge páginas de campo, recoger recompensas. O sea, voy a ver una cosa del equipo, porque me han dado unas gafas diferentes. Estas son las de... No. Sería como las de Harry Potter, pues no tanto, ¿sabes? Vamos a ver. Los desafíos. Supone que me han dado... Aspecto de equipo. Anteojos de gala de Hogwarts. Se supone que me han dado esto. Se supone. Pero claro. El mapa... Vale. Vamos a ir... podemos completar esta misión, que es los Globestone. No, todavía no podemos. A la sur. Vamos a donde está... Vamos a donde está Fig y continuamos la historia y ya exploraremos por nuestra cuenta. Mañana seguramente. Bueno, no, mañana tenemos el torneo, recordad, chicos, ¿vale? Mañana tenemos el torneo. Vamos a ver, o sea, tengo que hacer lo de las campanas, pero ya no me acuerdo dónde estaba lo de las campanas. Couldn't agree more. Not to mention, it exposes us to their backward way of thinking. Talking about Muggleborns again? Yes, and how they shouldn't be allowed at Hogwarts. I heard one talking about sewing a sock the other day. How utterly revolting. Completely barbaric. Qué barbarie. A ver, señor. ¿Señora? Ah, es un chico. Pensaba que era una señora. 30-05. Ni idea de que puede ir para allá. I do like a few of them. Revelio. No, aquí no hay nada. Bueno, el Revelio está ahí. Mira, el gato de Brille. Mira, que hay Hello there. Hombre, un Perhaps chico. Hello. Were you calling me? I was, yes. Thought you might be interested in joining me for a bit of an adventure. Hostia, el Urkel. Following a treasure map, to be precise. Slight respite from battling the odd troll, I should think. Asked Poppy if she'd be interested as well, but couldn't drag her away from her puff skein. I found 2 maps lying about, both leading to locations around Hogwarts. Care to have a look at one? Me gustaría, la verdad. Following a Hogwarts treasure map. Count me in. Wonderful. Hogwarts fascinates me. You can keep whatever treasure lies at the end of your map. I'll be satisfied just knowing where it leads. Where do you suggest I search first? Based on a cursory review of your map, I'd suggest somewhere near Hecat's classroom. Tras revisar por encima tuya, tu mapa, diré que estás... Very well. I shall take a look if I can find the time. Fair enough. Meet me back here if you find anything. Vale, esto es nuevo. Bueno, claro, hay un problema. ¿Dónde encuentro eso? Encuentra la primera indicación del mapa del tesoro de Arthur. Misiones.
El alijo del castillo. La primera pista se muestra un esqueleto de un rinoceronte en exposición. Sé que lo he visto de pasado un montón de veces. Ojalá pudiera recordar dónde está. Seguir la misión. Vamos a ver si nos puede ayudar esto. Vamos. No, para otro lado. Ten en cuenta que esto es enorme. Enorme. Que es complicado siquiera moverte por aquí. Revelio. No. Ah, mira, aquí hay otro. Lumos. You've made your point. May we talk about this? For all eternity. Va incluso con los... Revelio. A veces pega unos lagazos tochos. Bastante tochos. La he encontrado. Ahí estás. Para arriba. A ver, amiga. Lumos. Te voy a llevar a tu cuadro, anda. Algunas veces sí, Oswald. Alguna vez sí queda bajones tochos de frames. Pero luego se ve bien. O sea, baja un poquito, pero luego se ve bien. ¿Explicación? No la encuentro ninguna. ¿Dónde está el cuadro? Estaba por aquí. ¿No? Realidad que sí. Ah, coño, un poco más y me come. Llevarla a su cuadro, Rivia. Wow, esto es nuevo, esto no lo había visto yo. Oh, aquí hay algo interesante. ¿Esto dónde estamos? Claro, como... No sé qué hará unas escaleras ahí, la verdad. Me imagino que este sea el despacho del director, ¿verdad? Ah, no. No es el despacho del director. Whee! Oh, not again. Here I've come from the toilet bowl where she said I could swim, did you praxia mole? As long as for only one time per week, I can plunge the boy's lavender. Baños embrujados. Salvo si estás en apuros, es mejor evitar este baño en concreto, ya que es uno de los sitios favoritos de Peeves para gastar bromas. Not for the mink. Please, Peeves, you'll make me late. He tried to stop me, did rancorous carp. Sought to trap me, confine me inside of a jar. But he failed, as did his containment charms. So I took my revenge to wreak havoc and harm. It was granted my privileges be handsome indeed, or I'd fire up the cannon, and so she agreed. To draw up a contract with her, not with him, that if I behaved, I'd have one weekly swim. Whee! I'll get you for this. Pobrecito. Dear, not sure what kind of look you call. Revelio. Eso es interesante. Ahí hay por aquí. Justamente. ¿What? ¿Este baño? A veces es interesante entrar en los baños porque creo que vi una referencia. Revelio. Esto es interesante. ¿Esto qué será? Leviosa.
Lumos. Levioso. Accio. I'm truly sorry. I didn't mean... ¿Qué será esto? Ah, el mapa. ¿Mapa de qué? De campo. Mapa de Argyllshire. Ese mapa representa Argyllshire, una región de Escocia que se encuentra en las Islas Hébridas, tierra natal del dragón híbrido negro. Sí, pero ya está. No, tiene que haber algo más. Para que sea tan grande. Todos tocando música. No, porque sé que si entro para allá me voy a ir al otro lado. Mira, ahí hay una puerta. Este es Dobby. ¡Era Dobby! ¡Era Dobby, chicos! What the fuck? Vale. Volvemos otra vez a... Vale, estábamos donde la esta de los profesores. Se supone que aquí, con un hechizo... Pero claro, vamos a hacerlo del... Porque necesitamos hacerlo bien esto. A ver. Se supone que si vamos aquí nos tiene que salir lo de los polvos. A ver, a lo mejor tenemos que buscar lo de los polvos. Lo de los polvos lo hemos buscado por aquí. Mira, aquí estaba. Off on another adventure, are we? Aquí estaba lo de los polvos, así que podemos buscar. Pero no encuentro lo de los polvos ahora. A ver, o sea, vamos a intentarlo. Del 1 al 10, ¿qué tal el gameplay? De momento me está gustando mucho. O sea, te lo digo, Gochu, me está gustando bastante. O sea, es un poco largo, ¿vale? Porque hay muchos secretos y muchas cosas. Pero gustar me está gustando mucho. Vamos a seguir un poco la historia. Porque quiero abrir lo de las puertas. Que aprende el hechizo de abrir las puertas por lo menos. Y ya me dedico yo a lo de la misión, ¿sabes? Espérate. No era por aquí. What are you up to now? Ay, no era por aquí. ¿Seguimos por aquí? Página veo. He escuchado. He escuchado una página.
no sé dónde exactamente. Espérate. Subiré. Esto es lo de las torres de astronomía, ¿no? Sí, esto no. Por aquí no es. Me gusta esta puerta así tan estrecha. Me gusta mucho. O sea, literalmente no hay nadie. Se han ido todos. Soy el único que sigue por aquí rondando. Lo que pasa es que no encuentro dónde era. Revelio. Professor, do you have time to chat? I always have time for my students. How may I help you? I wondered if I might ask how long you've been teaching at Hogwarts. Well, it's been what now? 7 swift years. Time does fly because we have fun. Essential in my opinion. An eager, positive and confident mind is the most open to knowledge, I ¿Dónde coño find. estoy la escuela? Some of the professors may not agree with your approach. Well, each of us has our own style, I suppose. Some in the teaching field believe that hard work and dedication are the only keys to success. But they forget what drives those things. If one cannot fathom why some would expend energy on gobstones, then one is blind to the enormous power of play. And that's why ¿Por qué estamos estudiando y no juego de videojuegos para Precisely. esto? I strive to be the sort of professor that I would have enjoyed in school. My experience was less cheerful. I'm sorry to hear that, sir. It sounds as if your experience as a student was less than ideal. Had I received a more traditional education, well, enough about my student days. You are here now, and it would be a shame if you didn't enjoy it. I'll do my best, Professor. Thank you for the advice. You are most welcome. Try to have a bit of fun today. Vale, o sea, ok. No estamos estudiando, estamos buscando al Fig, pero no encuentro yo ahora dónde era. Vale, lo encontré. ¿What? De día. Ahora es de día. A ver, señor, ¿qué me cuentas? Professor, I'm glad to see you. And I you. Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? Sir, the trolls were wearing armor. It had that dark glow, like the dragon collar. Goblin silver. Ranrock used it to control the dragon. But how? And why send trolls too? They were there because of me. I overheard Ranrock talking with Victor Rookwood. Ranrock was in Hogsmeade with Rookwood. The trolls were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me. And he would have, had Serona and the patrons at the Three Broomsticks not intervened. This is grave news indeed. If Ranrock's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault. They're after the locket. You said you discovered something in it. Yes, yes. I discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. It leads to the library. The restricted section, to be precise. And a bit beyond. I see traces of magic there on the map.
Hostia. I suspected you would see something. Shall we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Hecat a bit before we continue. But sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book. But we should be prepared for anything. Once you've honed your defensive magic further, come and see me. Supongo que necesito al Ojo Mora. Que tiene toda la pinta de que necesito al Ojo Mora. ¿Para qué? Para que me den el hechizo de abrir las puertas, porque si no, no voy a poder entrar nunca en la sala prohibida. ¿Sabes? Necesito el hechizo al Ojo Mora, por cojones. Así que vamos a buscarlo. Informa a la profesora Hecat. Y vale, ¿y dónde está la profesora Hecat? Vamos a señalarlo. Y tenemos que ir a la profesora Hecat. Pero espera, que es que aquí hay alguna cosa. I should come back to this another time. Ah, vale. Vamos, básicamente eres Harry Potter, pero sin ser Harry Potter. Vale, ¿dónde puede estar la profesora? Salida. Campanario, no. Biblioteca. Vestíbulo central. Invernaderos. Biblioteca. A ver. Vamos a buscar las misiones. Handy resource indeed, your field guide. Revelio. Protego. Ha. Ha. Reparo. Revelio. Torre de defensa contra... Informa a la profesora Hecat, pero la profesora Hecat no puede estar. You scoundrel! I do not pay for all your school things to be rewarded with a house full of hexes! Your father's in St. Mungo's to get his horns removed, and it's taken the house elf a week to unstick that screaming portrait! A week! You will behave, or so help me Merlin, I will bring you straight back home! Referencia brutal. Los vociferadores. Uf. Qué rabia daba en eso, tío. ¿Este quién es? How nice to see you, my young friend. Revelio. Ah, la profesora. Ahí está. Bueno, pero primero voy a ir a esto. I believe we have some matters to discuss. Esqueleto de hébrido negro. Este gran esqueleto de dragón que cuelga del techo de la obra de defensa contra las artes oscuras es supuestamente un trofeo que se cobró a la profesora Hecat tras vencer ella sola a una de las grandes mayores bandas de furtivos del este de Gales durante la gran incursión furtiva de 1872. Señora. I'm here about the new spell you wanted to teach me, Professor. Good. Al ojo mora. Professor Fig indicated a certain urgency to you completing your defensive magic assignments. Al ojo mora. As such, alumno, no aprendió nada en la clase y estuvo toda la noche dando vueltas. Te vas de aquí y por la rabia que te tengo te doy segundo punto para Gryffindor. Burning away spider webs.
And, when necessary, defending against those who would wish to do us harm. Sounds versatile. Quite. But before we get started, I'd like you to complete a few tasks. You may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, come and see me. Then we shall begin working on Incendio. Incendio puede estar bien. You know where to find me once you've finished. Vale, ¿y dónde tengo que ir ahora? Seems crossed wands isn't as secret as it's believed to be. Te lo está diciendo, o sea, realmente. Ah, a rhinoceros skeleton. Okay. I'm on the right track. Por aquí abajo. No es por abajo. Es por arriba. Yo me estoy dejando guiar un poco por... Es que hasta esto está muy bien hecho, tío. Este es pibes. Ah, no, Lachlan el desgarbado. En esta estatua representa al mago Lachlan desgarbado, un mago alto y delgado que parece muy orgulloso de sí mismo. ¿De qué está orgulloso exactamente? O sea, nadie lo sabe. Patio de la Torre del Reloj. Just over there. Ah, vale. Can I help you? ¿Y este quién es? Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed wands. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. Le bajé los No, Sebastián me cae bien. Hear that. Sebastian's not a bad duelist either. Imagine it's quite something to see A the two Sebastián of me you cae duel. bien. How does crossed wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you could duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? Get me in the ring. Spectacular! Let the fireworks begin! ¡Qué cara de serio! We'll make you regret signing up. A ver, vamos a ver. Señora. Atraviesa los escudos sombríos con hechizos de control, como el encantamiento levitatorio levioso. Fijar objetivos te permite... Vale. Vale, estoy dando la paliza al pobre este, le estoy dando la paliza de su vida. There goes my wager. ¿Cómo que he perdido? Pero si le he dado. That looks painful. Care to try another round? Yes, don't count me out yet. No, le voy a reventar. Y encima...
No, hombre, no hagas el humo. Ya, por Dios. No, Pa. Ajaja. Que no me vas a dar. Que no me vas a dar, que te he dicho que no. Una vez. Vale. Señora. Ven aquí. Velo de varita. Pa. Pity more people can't watch the duels. A base de parries. Es verdad, se puede parrear. Nice work. Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. In fact, the second duel is ready when you are. Venga, le voy a And reventar. as a fully initiated member, you now have access to the official Crossed Wands training dummy. Very good way to master spell combinations. Come and see me, and I'll set it up. Again, congratulations on your first Crossed Wands victory. Well fought. Que sí. Dame Hope ahí. to see you back here again. Y se sienta. Si quiero hablar, pues luego te... vale. Es por aquí. No, pero tiene que ser... Revelio. No, pero yo tenía que hacer una misión, ¿no? Completa las 2 rondas. Ah, vale. Vale. Hello, Lucan. Is the next round of Crossed Wands all set? Why, yes it is. I've got a great match lined up. Ready for another round? Ah, por otra. I'm ready. Let's do it. Brilliant. Are you dueling with a partner? Yes, Sebastian. Then let's get to it. Vamos con Sebastián. Sebastián. Ready to get thrashed? Ojo, Ravenclaw. Apologies in advance. Disculpas de antemano. ¿Pero tú eres tonto, chaval? Lumos. Find the one. There goes my wager. You're better than that. Vaya por Dios, qué hostia me ha dado. Oof. Glad I didn't bet on you that round. Care to go again? Menos mal que no aposté por ti. ¡Qué hijo de la gran puta! I'll give it another go. Glad to hear it. ¡Qué cabrón! ¿Cómo que no aposté por ti? Lumos. No. Ya me he dado. Vale.
¿Pero qué haces, niño? Vale, mierda. No, me ha dado. Que no me deis los narices. Mierda. Pesadito el niño, Pesadito el niño. Pesadito. El día de una bullying a los alumnos. ¡Guau! Bravo! I gave it my all. You did indeed. The other duelists have already taken notice of you, but after that last round, Te la tendrán jurada. they'll really have it in for you. You'd better keep practicing if you want a chance at winning, or at least surviving the next round. I'll let you know when we're ready. Hope to see you then. The next round is for all the gobstones, so to speak. Hostia, la señora esta. Te he pegado la de Dios. Vale, tengo que completar Hello, todo Lucan. eso. May I use the training dummy? Of course. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Ready to have a try now? Venga. That would be wonderful. Be sure to cast all your spells before the dummy lands. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Levioso. Levioso. Lumos. No entiendo. Levioso. Reparo. Keep trying. Levioso. That was something. Vale, a ver. Lo primero. Vale, a ver, perdón. Vale. That's it. Ok. Vale. Nicely done. Ok. Entonces, ¿para qué? No. Uno que se me jode la varita. Vale. Excellent fall. I'd say that's enough practice. You looked good out there. Thank you, Lucan. I say better to discover one's weaknesses during practice than during a duel. You'll be a fearsome challenger now. Vale. Assignment's all finished. Vale, era la misión de la profesora. Vale, más o menos que entrar en el este de las varitas. Ok, vale, ya entendí. You could have gone a bit easier on me. Podrías haber tenido un poco de piedad. Perhaps
Perhaps I should stick to potions. Pobrecita. Seems I'm out of the tournament thanks to you. Parece que si fuera el torneo gracias a ti. Cabrón, hijo de la... Qué clase más ineficiente, ya te lo digo, igual. A ver. Revelio. Ya veré qué significa eso, porque no entiendo nada. O sea, básicamente era... Esa era la misión de la profesora. El chico es el líder del club de la lucha. Voy para allá. ¿Qué haces? ¿Qué haces con la varita? Señora. I trust Mr. Brattleby was able to accommodate... I finished all of the tasks you gave me, Professor Hecat. Glad to hear it. Then you should be ready to learn Incendio. Should be, Professor? Yes. I'm sorry to say, I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain focus. I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let us begin. And remember, focus on the proper wand movement. Concentrate, and keep your wand steady. Incendio. Aprende tantos hechizos que tienes que asignar el hechizo a un conjunto de... Así... Good work. Vale, vamos a ver. Necesitamos... Difindo. Corta objetivos y enemigos desde lejos y les inflige un daño considerable. Bueno, espérate. Que los redeja en el... Confringo. Glacius. Congela los enemigos. Arresto momentum. Ralentiza tantos objetos como los enemigos y lo que te da tiempo extra para planificar tu propio movimiento. Evita hacer los objetos enemigos útil para resolver enigmas y sorprender a los enemigos por igual. Transformación. Transforma objetos en... pueden ser soluciones. Vale. Vale, ¿y por qué lo... R2? De momento, para el Lumos, de momento para el Acio, ¿no? O sea... Claro, hay un problema. Bueno, que se queda... No me jodas que se queda la marca de lo que acabo de hacer. Ah, vale, qué susto. Vale, ese momento. You're getting it. Keep at it. And do try not to incinerate yourself. Necesito recargarlo. Necesito recargarlo. O sea, por ejemplo, el Acio. Vale. Buena combinación. El reparo también. Ay, que la varita no me funciona. No, he ido por... bueno, también puedo ir por aquí, por lo que estoy viendo. Corran, güey. No, por aquí no.
Señor, he aprendido incendio. ¿Me incendio el apartamento? Pero tengo que aprender al ojo mora, ¿eh? Ah, there you are. Lo que no sé es por qué siempre salgo como que medio dormido. Hello, sir. You'll be pleased to know that I worked on my defensive magic with Professor Hecat. So I hear. She tells me you've taken rather well to your new wand. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. So, shall we proceed? I have work for you. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule Your schedule will wait indefinitely, as will your student. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office, 5 minutes. Te voy a enseñar al ojo mora. That man is exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But, Professor... We have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. Los secretos de la sección prohibida. Habla con Sebastián. ¡Sebastián! Tengo que hablar con Sebastián. Sebastian mentioned sneaking into the restricted section. Perhaps he'll have an idea. Sebastián, llévame por el lado malo, Sebastián. Llévame por el lado malo, Sebastián. Yo te love you. Sebastian, there you are. There you are. You promised me an explanation for what happened in the Three Broomsticks. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? Ya verás. Tiene que ver con Rank. Seems he's working with Ranrock. And Ranrock is after something I found at Gringotts. Ranrock? And when were you at Gringotts? Professor Fig and I ended up there after the dragon attack. It's quite the tale. Fig had this portkey. A portkey? To Gringotts? I'm not sure I follow. I barely follow myself, and I was there. Anyway, we ended up in an ancient vault where we found a map. That map leads to the restricted section. You can't be serious. Deadly serious. Professor Fig has insisted that I not tell a soul about any of this. I've probably said too much. Understood. Your secret's safe with me. Whatever it is. Thank you, Sebastian. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight. And tell no one. What will happen if we're caught in the restricted section? Detention, no doubt. But a word of caution or two will help. For one, avoid Peeves, the poltergeist. Aside from wanton destruction of property, he loves nothing more than telling on the likes of us. How concerned should I be about the librarian? Madam Scribner doesn't take kindly to clandestine activities taking place amongst her precious books. So do all that you can to avoid her. She and I have had our entanglements, but I can hold my own against her. You may not be so lucky. Maravilloso. Thank you, Sebastian. I'll meet you later. Nos vemos más tarde. Venga, dame el ojo mora, coño. Que me tienen que enseñar el ojo mora, tío. Que no es tan complicado. Enséñame el ojo mora. A que lo adivino. No hay nadie. See there? That's the door we need to reach. And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner. So don't let them see us. Understood? I can be sneaky. Let's go. Hold on now. There's a spell you should know. The Disillusionment Charm. Good for getting places you're not supposed to be. Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light. Just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll actually be able to turn invisible? Something like that. It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive. Este Draco and Malfoy me mola. Spells are free. Give it a try.
Yo te enseño, Sebastián. Dame, Sebastián. Vale. Ahora. Desilusionador. Lo voy a quitar para el Lumos. Vaya por Dios. Bueno, lo voy a utilizar. Quietly now. Te notarán si cualquier comportamiento sospechoso y luego investigarán. Si una figura te descubre, perderás la misión. Tengo que ir por el otro lado. If I can see you, the prefect might be able to as well. The librarian's still here. Quick, behind the bookcase. Damn. You told me the librarian would be gone by now. I said usually, but it'll still be all right. Do you see her desk behind me? The key is in the drawer of that desk. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. You distract, I get the key. Understood. I said I'd get you in, and I always keep my word. Trust me. ¿Qué? The key. Here it is. Is someone there? Vale, chicos, entramos a la sección prohibida y me voy a cenar. Dame un momentico. That wasn't so difficult after all. Now, to find that book. Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. Sección prohibida, chicos. Nos vamos, recogemos el libro. Ghost, don't let her see you. Heredos y herreros. I'll be quieter than a jobberknoll. Voy. Chicos, eso, ya terminó lo de la sección y nos vamos. Tenemos que bajar abajo. Mira. Pero no sé cómo bajar ahora. Ah, vale, no, ahí hay una puerta. Vale, vamos por aquí. Should be in the clip. There's no need for us to be skulking about. So what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts.
because Merlin knows everyone else is good. Why do you think you'll find a cure in the restricted section? Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No, we've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on what you're after. Which is what, precisely? I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic. Leviosa. Vale, chicos. Lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Who have we here? Sebastian Sallow and his new little friend. Out exploring where they shouldn't be. Naughty, naughty. You'll get caughty. Peeves, don't I'm going to tell. I'm going to tell. I'm going to tell. Vale, chicos. Lo vamos a dejar aquí. Oh, vaya por Dios. Blasted Peeves! I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. Wait, I don't want you getting into trouble for me. I have a way with the faculty when it comes to disciplinary matters. Besides, I like having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your search. Now, where's that damned poltergeist got to? Voy. Vale, chicos. Pues aquí lo dejamos. Vale, voy a guardarlo. No sé si es para guardarlo aquí. Espérate. Se supone que... A ver. No, esto no es así. Esto es el mapa. Vale, no, pues yo creo que se ha guardado, ¿vale? No sé si estoy seguro, pero bueno. Hasta aquí el directo de hoy, chicos. Muchas gracias por estar conmigo. Y nos vamos a ver en el siguiente, que será mañana. Así que, ¡hasta luego! But you gotta be there for me too.